Aquella noche, en ese restaurante lleno de gente, mi hija agachó la cabeza mientras las lágrimas caían sobre el mantel blanco. Y yo entendí que hay silencios que matan. Me llamo Nerissa Caldwell. Tengo 58 años. Soy madre. Fui esposa. Y durante mucho tiempo creí que mantener la paz familiar era lo más importante del mundo. Pero esa noche algo se rompió dentro de mí. Todo comenzó con una reservación, una cena familiar para celebrar el cumpleaños de mi nieto. Uno de esos restaurantes elegantes del centro, con manteles de lino y velas encendidas en cada mesa. Mi hija Livia había insistido en que fuéramos todos juntos. Ella, su esposo Rodrigo, los padres de él y yo. Desde que enviudé hace 3 años, Livia siempre se preocupa por incluirme. Es mi única hija, la luz de mis ojos, una mujer dulce, educada, con una carrera brillante como arquitecta que dejó en pausa cuando nació mi nieto. Esa noche llegué temprano al restaurante. Llevaba un vestido azul marino que mi difunto esposo me regaló en nuestro último aniversario. En mi bolso, un pañuelo bordado con las iniciales de mi madre. Siempre lo llevo conmigo. Es mi conexión con las mujeres que vinieron antes que yo, las mujeres que también aprendieron a callar. Livia llegó poco después. La vi entrar del brazo de Rodrigo, y algo en su rostro me inquietó. Sonreía, sí, pero era esa sonrisa tensa que una madre reconoce a kilómetros de distancia. Llevaba un suéter de manga larga a pesar del calor de mayo. «Mamá», me saludó con un beso en la mejilla. Sus labios temblaban. «Hija, ¿estás bien?» «Claro, mamá, solo cansada». Rodrigo me saludó con esa cordialidad fría que siempre me había parecido extraña. Un hombre apuesto, de buena familia, ingeniero exitoso, el tipo de yerno que cualquier madre aprobaría. O eso creía yo. Llegaron los padres de Rodrigo. Don Armando, un hombre corpulento de 60 y tantos años, con voz ronca y modales bruscos. Doña Silvia, callada, siempre 2 pasos atrás de su marido, con la mirada perdida en algún punto indefinido. Nos sentamos, pedimos la cena. Todo transcurría con normalidad, hasta que Livia cometió un error tan pequeño, tan insignificante, que ni siquiera debería llamarse así. Pidió vino tinto en lugar de blanco. «Livia», dijo Rodrigo con esa voz controlada que hiela la sangre, «sabes perfectamente que yo pedí pescado. El vino tinto no combina. Perdón, amor, no pensé». «Nunca piensas». El mesero se quedó paralizado con la copa en la mano. «No importa», intervine. «Podemos cambiarla, ¿verdad?» Don Armando soltó una risa seca. «Déjala, Nerissa. Rodrigo tiene razón. Las mujeres de hoy no saben ni pedir una copa de vino». Tragué saliva. Livia bajó la mirada, y ahí fue cuando vi algo que me heló el alma. Al extender la mano para tomar el pan, la manga del suéter de Livia se subió apenas unos centímetros, apenas lo suficiente. En su muñeca había marcas, moretones amarillentos que intentaban sanar, huellas de dedos. Mi corazón dejó de latir por un segundo. «Livia». Ella jaló la manga inmediatamente, cubriéndose, con los ojos suplicantes. «No es nada, mamá». Pero yo sabía, una madre siempre sabe. La cena continuó entre conversaciones forzadas. Yo apenas probé bocado. Observaba cada gesto de Rodrigo hacia mi hija, cada vez que ella se encogía ligeramente cuando él se acercaba demasiado, cada palabra cortante disfrazada de broma. Y entonces llegó el momento. El mesero trajo el postre equivocado a la mesa. Un error simple, flan en lugar de tiramisú. Rodrigo llamó al mesero con un chasquido de dedos. «¿Así es como trabajan aquí?» Mi esposa pidió tiramisú. «Amor, no importa», susurró Livia. «¿Puedo comer flan?» «¿No importa?» La voz de Rodrigo subió de tono. «¿Siempre vas a ser así de conformista? Rodrigo, por favor, siempre me avergüenzas». Y entonces pasó. En un movimiento rápido, brutal, Rodrigo extendió la mano y tomó a Livia del cabello. La jaló hacia atrás con fuerza. El restaurante entero se quedó en silencio. Mi hija no gritó. Solo dejó escapar un gemido ahogado mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Y en ese silencio aterrador se escuchó la voz de don Armando, fuerte, clara, aplaudiendo. «Así se hace, hijo, así se hace. Ella tiene que saber su lugar». Livia agachó la cabeza. Sus hombros temblaban. Doña Silvia miraba su plato como si nada estuviera pasando. Y yo sentí que algo dentro de mí se quebraba, algo que había estado agrietándose durante años, mientras veía a mi hija volverse cada vez más pequeña, más silenciosa, más ausente. Mis manos temblaban sobre la mesa, mi sangre se convirtió en hielo. Y entonces hice algo. Me levanté.
Antes de contarte lo que hice esa noche, necesito que entiendas algo. Necesito que conozcas a la Livia que yo crié, porque lo que vi en ese restaurante no era mi hija. Era una sombra, un fantasma de la mujer brillante que había sido. Livia nació en una mañana de primavera, hace 32 años. Llegó al mundo llorando fuerte, con los puños cerrados, como si ya supiera que la vida requiere pelear. Mi esposo Eduardo la tomó en brazos y me dijo: «Esta niña va a cambiar el mundo, Nerissa». Lo puedo ver en sus ojos. Y tenía razón. Livia fue siempre una niña curiosa, inteligente, persistente, de esas que desarman los juguetes para entender cómo funcionan, de las que hacen 1000 preguntas y no se conforman con respuestas vagas. Recuerdo que a los 8 años construyó una casa para pájaros con pedazos de madera que encontró en el garaje. No era perfecta, pero tenía un techo sólido y paredes firmes. «¿Ves, mamá?», me dijo orgullosa. «Los pájaros también necesitan un lugar seguro». Creció amando la arquitectura. Pasaba horas dibujando casas, edificios, puentes. Decía que quería crear espacios donde las personas se sintieran protegidas, donde pudieran respirar. Estudió con becas, se graduó con honores, consiguió trabajo en uno de los despachos más prestigiosos de la ciudad. Ganaba su propio dinero, tenía su propio departamento, su propia vida. Era independiente, era feliz, era libre. Y entonces conoció a Rodrigo. Al principio, todo parecía perfecto. Él era atento, detallista, educado. Llegaba con flores, la llevaba a cenar a restaurantes elegantes, le mandaba mensajes dulces durante el día. Mi hija brillaba cuando hablaba de él. «Mamá, creo que es el indicado», me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Yo miré sus ojos iluminados y sonreí. «Si tú eres feliz, hija, yo soy feliz». La boda fue hermosa. Un jardín lleno de rosas blancas, un vestido de encaje que Livia había diseñado ella misma, música suave, promesas de amor eterno. Eduardo ya había fallecido para entonces, pero yo sentía su presencia ahí. Caminé con mi hija hasta el altar y le entregué la mano a Rodrigo. «Cuídala», le dije. «Con mi vida», respondió él, sonriendo. Los primeros meses fueron buenos, o al menos eso parecía. Livia seguía trabajando, aunque Rodrigo insistía en que no era necesario. «Yo gano suficiente para los dos», le decía. «Puedes quedarte en casa, relajarte». «Pero me gusta mi trabajo», respondía ella. «¿No te gusta estar conmigo?». Pequeñas frases, pequeños comentarios, nada que pareciera alarmante en ese momento, pero las semillas del control ya estaban plantadas. Cuando Livia quedó embarazada, todo cambió. Rodrigo insistió en que dejara su trabajo. «Es peligroso para el bebé», argumentaba. «Demasiado estrés, demasiadas horas de pie. Necesitas descansar». Livia dudó. Amaba su carrera, pero también amaba a ese bebé que crecía dentro de ella. «Tal vez solo por un tiempo», me dijo buscando mi aprobación. «Después del parto puedo volver. Lo que tú decidas, hija. Pero no dejes que nadie decida por ti». Ella sonrió, pero algo en esa sonrisa ya no era igual. Mi nieto nació una madrugada de diciembre. Un bebé hermoso, sano, con los ojos oscuros de su madre. Livia lo llamó Mateo, como mi padre. Rodrigo estaba eufórico. Organizó una fiesta enorme para presentar al bebé. Invitó a toda su familia, a sus amigos, a sus colegas del trabajo. Livia se veía cansada. Había tenido un parto difícil. Todavía se estaba recuperando, pero Rodrigo quería celebrar. «Solo un par de horas», le dijo. «Es importante para mí». Ella accedió. Siempre accedía. Fui a esa fiesta. Vi a mi hija moverse entre los invitados con Mateo en brazos, sonriendo educadamente, respondiendo las mismas preguntas una y otra vez. «¿Cómo está el bebé? ¿Duerme bien? ¿Estás amamantando?». Rodrigo no cargó a su hijo ni una sola vez esa tarde. Estaba ocupado brindando con sus amigos, contando chistes, recibiendo felicitaciones. Y yo vi algo en los ojos de Livia que nunca había visto antes. Cansancio. Pero no el cansancio del cuerpo, el cansancio del alma. Las semanas pasaron, los meses. Livia no volvió a trabajar. Rodrigo decía que Mateo la necesitaba en casa, que una madre no debía dejar a su hijo con extraños, que ella había estudiado tanto, trabajado tanto, que merecía descansar. Además, agregaba, «Yo gano suficiente, no necesitas trabajar». Livia dejó de mencionar su trabajo, dejó de dibujar, dejó de hablar de sus sueños. Cuando yo la visitaba, siempre estaba limpiando algo, cocinando, organizando, cuidando a Mateo. La casa estaba impecable, demasiado impecable. «¿Cómo estás, hija?», le preguntaba. «Bien, mamá, todo está bien». Pero yo sabía que no. Una madre siempre sabe.
empecé a notar pequeñas cosas, cómo Livia revisaba su teléfono con ansiedad cada vez que sonaba, cómo se tensaba cuando escuchaba el carro de Rodrigo llegar, cómo se disculpaba constantemente por todo. Perdón, mamá, la casa está desordenada. Perdón, no preparé suficiente comida. Perdón, Mateo está llorando. Perdón, 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 como si su existencia misma fuera una molestia. Un día llegué sin avisar. Toqué la puerta varias veces antes de que Livia abriera. Tenía el cabello recogido en una cola despeinada, ojeras profundas, una mancha de leche en la blusa. Mamá, no sabía que venías, por eso mismo vine. Entré a la casa. Mateo dormía en su cuna. Todo estaba en silencio. ¿Dónde está Rodrigo? En el trabajo. Tiene muchas juntas esta semana. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que saliste de esta casa? Livia se quedó callada. Luego se encogió de hombros. No necesito salir, mamá. Tengo todo lo que necesito aquí. ¿Todo? Ella evitó mi mirada. Preparé café. Nos sentamos en la cocina. Le tomé las manos. Estaban frías a pesar del calor. Hija, puedes hablar conmigo. Siempre puedes hablar conmigo. Lo sé, mamá. ¿Eres feliz? Silencio. Un silencio tan largo, tan pesado, que sentí que me ahogaba. Estoy cansada, respondió finalmente. Pero todas las madres están cansadas, ¿verdad? No era una respuesta. Era una evasión. Pero no insistí. A veces el silencio de una hija es más fuerte que las preguntas de una madre. Los meses siguieron pasando. Mateo creció. Aprendió a gatear, a caminar, a decir sus primeras palabras. Livia se dedicaba a él completamente, demasiado completamente, como si fuera lo único que le quedaba. Rodrigo trabajaba cada vez más horas, o eso decía. Llegaba tarde, salía temprano, viajaba constantemente por negocios. Livia no se quejaba, nunca se quejaba. Es su trabajo, mamá. Tiene muchas responsabilidades. Yo veía cómo mi hija se iba apagando, cómo dejaba de reír, cómo dejaba de soñar, cómo dejaba de ser Livia, y yo no supe qué hacer. Porque cuando una hija sonríe y dice que está bien, una madre quiere creerle, necesita creerle, aunque en el fondo sepa la verdad. Una tarde, mientras cuidaba a Mateo para que Livia pudiera descansar, encontré algo. Estaba buscando un babero en el cajón de la cocina cuando vi un sobre escondido entre los manteles. No debía abrirlo, pero lo hice. Adentro había fotografías que Livia había tomado de sus propios brazos, de sus muñecas, de su cuello, moretones, marcas, evidencia. Mi mundo se detuvo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Guardé el sobre exactamente donde lo había encontrado. Terminé de cuidar a Mateo. Esperé a que Livia despertara de su siesta. Cuando bajó las escaleras, la miré a los ojos. Hija, necesito que me digas la verdad. Ella palideció. ¿De qué hablas, mamá? Tú sabes de qué hablo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Negó con la cabeza. No es lo que piensas. ¿Entonces qué es? Rodrigo está bajo mucho estrés. El trabajo, las responsabilidades, la presión. A veces pierde el control. Pero me ama, mamá. Me ama. El amor no duele, Livia. Todos los matrimonios tienen problemas. Esto no son problemas. Esto es violencia. Ella se abrazó a sí misma, como protegiéndose de mis palabras. No puedo dejarlo, mamá. Tengo un hijo, una familia. ¿Qué van a decir las personas? ¿Qué va a pensar su familia? ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de tu vida? Mi vida es mi familia. Me quebré. Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos entre las mías. Hija, por favor, ven a casa conmigo, tú y Mateo, solo por un tiempo, para pensar con claridad. No puedo, mamá. Rodrigo me necesita. Va a cambiar. Me lo prometió. ¿Cuántas veces te lo ha prometido? Silencio. Ese maldito silencio. Livia se soltó de mis manos y se levantó. Gracias por cuidar a Mateo, mamá. Pero ya es tarde. Rodrigo va a llegar pronto y necesito preparar la cena. Me fui de esa casa con el corazón roto. Esa noche no pude dormir. Abracé el pañuelo bordado de mi madre y lloré. Lloré por mi hija, por su valentía perdida, por sus sueños enterrados, por la mujer brillante que había sido y que ahora vivía con miedo. Y juré que encontraría la manera de ayudarla, aunque ella todavía no estuviera lista para pedir ayuda, porque una madre nunca se rinde, nunca. Pasaron 6 meses más, 6 meses de sonrisas forzadas, de llamadas breves, de excusas constantes. Livia siempre tenía una razón para no visitarme, para no salir, para no vivir. Y entonces llegó la invitación. Una cena familiar para celebrar el cumpleaños de Mateo, en un restaurante elegante del centro, con toda la familia presente. Acepté ir, aunque algo en mi pecho me advertía que esa noche sería diferente. No sabía cuánto, pero una madre siempre intuye cuando la tormenta está por llegar. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. La noche de la cena llegó con una lluvia ligera.
esas gotas finas que mojan sin hacer ruido, como lágrimas silenciosas del cielo. Me arreglé con cuidado. El vestido azul marino, un collar de perlas discreto, zapatos cómodos. Guardé el pañuelo bordado de mi madre en mi bolso, como siempre. Lo toqué con los dedos antes de cerrar el cierre. «Dame fuerzas, mamá», susurré. Llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada. Siempre he sido puntual. Es una de esas cosas que Eduardo valoraba de mí. «Nerissa, contigo nunca hay que esperar», me decía sonriendo. Cuánto lo extrañaba, cuánto necesitaba su presencia esa noche. El restaurante era elegante. Manteles blancos, cubiertos de plata, velas encendidas en cada mesa, música suave de fondo. El tipo de lugar donde las personas hablan en voz baja y los meseros caminan sin hacer ruido. Me senté en la mesa reservada, una mesa grande, redonda, cerca de la ventana. Desde ahí podía ver la calle mojada, los autos pasando, las personas caminando bajo sus paraguas. Pedí un vaso de agua y esperé. Livia llegó poco después. La vi entrar del brazo de Rodrigo y algo en mi estómago se contrajo. Llevaba un vestido beige con flores pequeñas, discreto, casi infantil. No era su estilo. Livia siempre había preferido colores fuertes, diseños modernos, prendas que hablaran de su personalidad. Pero esa mujer que caminaba hacia mí parecía querer desaparecer. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, sin un solo mechón fuera de lugar. Su maquillaje era perfecto pero excesivo, como si intentara cubrir algo. Y sus ojos estaban apagados. «Mamá», me saludó con un beso en la mejilla. Olía a perfume caro y a miedo. «Hija, qué gusto verte». La abracé. Sentí sus huesos demasiado pronunciados bajo el vestido. Había perdido peso. «¿Dónde está Mateo?», pregunté. «Con una niñera», respondió Rodrigo antes que ella pudiera hablar. «Esta es una cena de adultos. El niño estaría inquieto». No dije nada, pero me pareció extraño. Era el cumpleaños de Mateo. ¿Por qué celebrarlo sin él? Rodrigo jaló la silla para Livia. Ella se sentó con cuidado, como si cada movimiento requiriera permiso. «Luces hermosa, mamá», dijo Livia, forzando una sonrisa. «Tú también, hija». Mentira. Lucía cansada, ojorosa, frágil. Rodrigo se sentó a su lado y de inmediato tomó su teléfono. Empezó a revisar correos, a responder mensajes, completamente ajeno a nuestra presencia. Livia miraba sus manos sobre el regazo. «¿Cómo has estado, mamá?», preguntó en voz baja. «Bien, hija. Ocupada con el jardín. Las rosas están floreciendo hermosas este año. ¡Qué lindo! Deberías venir a verlas. Tú y Mateo. Podríamos pasar la tarde juntas». Ella vaciló. «Sí, mamá. Pronto, pronto». Esa palabra que nunca llega. «¿Y tú? ¿Cómo estás?» «Bien. Ocupada con la casa, con Mateo». «¿Solo eso?» Ella me miró. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. Una súplica silenciosa, un grito ahogado. Pero entonces, Rodrigo levantó la vista del teléfono. «Livia está perfectamente, Nerissa. Tiene todo lo que necesita. Una casa hermosa, un hijo sano, un esposo que trabaja duro para darle una buena vida». No dudé de eso, Rodrigo. Él sonrió. Pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Llegaron los padres de Rodrigo. Don Armando entró al restaurante como si fuera el dueño del lugar. Voz alta, modales bruscos, una presencia que ocupaba más espacio del necesario. Doña Silvia caminaba detrás de él, callada, con la mirada baja, un vestido gris sin forma y zapatos gastados. «¡Familia!», exclamó don Armando, abriendo los brazos. Rodrigo se levantó de inmediato y abrazó a su padre. Livia se puso de pie también, pero se mantuvo a un lado, esperando. «Livia», dijo don Armando, mirándola de arriba abajo, «cada día más delgada. ¿No te alimenta mi hijo?» «Estoy bien, don Armando». «Bien, bien. Las mujeres siempre con sus dietas». Doña Silvia me saludó con un gesto de cabeza. Nos sentamos todos. El mesero llegó con las cartas. «Buenas noches. ¿Les ofrezco algo de beber mientras deciden?» «Whisky doble», ordenó don Armando. «Y trae una jarra de agua, con hielo». «Para mí un vino blanco», dijo Rodrigo. «Yo también vino blanco», agregué. El mesero miró a Livia. «¿Y para usted, señora?» Livia dudó. Miró la carta. Luego miró a Rodrigo. «¿Vino blanco también?», preguntó, como pidiendo permiso. Él ni siquiera la miró. «Lo que quieras». Ella respiró. «Vino tinto, por favor». Y ahí fue. Ese momento tan pequeño, tan insignificante, tan absurdamente trivial. Rodrigo levantó la vista de su teléfono, lentamente, como un depredador que acaba de detectar movimiento. «¿Vino tinto?». Livia parpadeó. «Sí, ¿por qué?». «Voy a pedir pescado. El vino tinto no combina con pescado». «Oh, perdón, no pensé en eso. ¿Puedo cambiar?» «Nunca piensa». Las palabras cayeron como piedras sobre la mesa. El mesero se quedó paralizado, con la libreta en la mano, sin saber qué hacer. Yo intervine. «No importa. Livia puede pedir lo que quiera, ¿verdad? No estamos en un examen de sommelier». Intenté sonar ligera.
casual, pero mi voz salió tensa. Don Armando soltó una risa ronca. «Déjala, Nerissa. Rodrigo tiene razón. Las mujeres de hoy no saben ni pedir una copa de vino». En mis tiempos, las esposas preguntaban primero qué iba a ordenar el marido antes de pedir cualquier cosa. Doña Silvia bajó la mirada a su regazo. Livia se encogió en su silla. «Perdón», susurró. «Cambio a vino blanco». «Hija, no tienes que...» «Vino blanco está bien, mamá». El mesero anotó rápidamente y se alejó como si escapara de un incendio. Me quedé callada, tragué saliva, sentí el pañuelo de mi madre en mi bolso, como un ancla. La conversación continuó. Don Armando hablaba de política, de negocios, de cuánto había logrado en su vida. Rodrigo asentía, comentaba, reía en los momentos apropiados. Doña Silvia comía en silencio. Livia movía la comida en su plato sin probar bocado. Yo observaba cada detalle. Cómo Livia mantenía las manos sobre la mesa, visibles, como si necesitara demostrar que no estaba haciendo nada malo. Cómo se sobresaltaba cada vez que Rodrigo hablaba en voz alta. Cómo revisaba constantemente su teléfono, ansiosa. Y entonces lo vi. Al extender la mano para alcanzar la canasta de pan, la manga larga de su vestido se subió apenas unos centímetros, apenas lo suficiente. En su muñeca había marcas, moretones en diferentes etapas de sanación. Unos amarillentos, otros verdosos, algunos todavía morados, huellas de dedos, claras, inconfundibles. Mi sangre se congeló. «Livia». Ella notó mi mirada. Inmediatamente jaló la manga cubriéndose, con los ojos llenos de pánico. «No es nada, mamá», susurró. «Eso no es nada». «Mamá, por favor». Rodrigo notó el intercambio. «¿Pasa algo?» «No», respondió Livia rápidamente. «Nada, todo bien». Él entrecerró los ojos, luego sonrió. «Nerissa, ¿más vino?» «No, gracias». Quería gritar. Quería tomar a mi hija y salir corriendo de ahí. Quería llamar a la policía, a un abogado, a quien fuera. Pero Livia me miraba con ojos suplicantes. «No ahora, por favor, no ahora». Así que me quedé callada, y me odié por ello. La cena continuó. Llegó el plato principal. Pescado para Rodrigo, pollo para don Armando, ensalada para Livia. ¿Solo ensalada?, preguntó don Armando. ¿Otra vez a dieta? No tengo mucha hambre, respondió ella. Las mujeres y sus manías, comentó él, sacudiendo la cabeza. Doña Silvia no dijo nada, solo cortaba su comida en pedazos pequeños y comía mecánicamente, como un robot. Rodrigo hablaba con su padre sobre un proyecto de trabajo, un edificio nuevo en la zona financiera, una inversión importante. «Podría ser el proyecto de mi carrera», decía Rodrigo. «Eso espero, hijo. Ya es hora de que dejes de ser el segundo y seas el primero». «Lo sé, papá. Estoy trabajando en ello». «Bien, un hombre debe ser el mejor, en todo, en el trabajo, en la casa, en la vida». «Así es». Livia movía su tenedor sobre la ensalada sin comer. Yo intentaba respirar normalmente, y entonces llegó el postre. El mesero trajo una bandeja con diferentes opciones. Don Armando pidió flan. Rodrigo pidió tiramisú. Doña Silvia dijo que no quería nada. Yo pedí café. El mesero miró a Livia. «¿Y para usted, señora?» «Tiramisú también, por favor». El mesero asintió y se alejó. Unos minutos después regresó con la bandeja. Flan para don Armando, café para mí y 2 platos de tiramisú, excepto que uno no era tiramisú, era flan. El mesero lo colocó frente a Livia. «Disculpe», dijo ella suavemente. «Yo pedí tiramisú». «Oh, lo siento mucho. Déjeme cambiárselo». «No, no importa», dijo ella rápidamente. «Puedo comer flan». «No hay problema». «Señora, no es molestia. En serio, está bien». Pero Rodrigo ya había levantado la mano. «Disculpa». El mesero se acercó nervioso. «Sí, señor. ¿Así es como trabajan aquí? ¿Traen lo que se les da la gana?» «Lo siento mucho, señor. Fue un error. ¿Puedo cambiar?» Mi esposa pidió tiramisú. «Rodrigo, no importa», susurró Livia. «De verdad, puedo comer flan». Él se volvió hacia ella. «¿No importa?» Su voz era baja, controlada, pero había algo debajo, algo oscuro. «Amor, es solo un postre. ¿Siempre vas a ser así de conformista?» «No estoy siendo conformista. Siempre me avergüenzas». Su voz subió. Las mesas cercanas empezaron a mirar. «Rodrigo, por favor, la gente está mirando. Me vale lo que la gente piense». Y entonces sucedió. En un movimiento rápido, brutal, inesperado, Rodrigo extendió la mano y tomó a Livia del cabello. La jaló hacia atrás con fuerza. El restaurante entero se quedó en silencio. Un silencio tan denso, tan absoluto, que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Livia no gritó. No se defendió, solo dejó escapar un gemido ahogado, un sonido que venía desde lo más profundo de su alma, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Sus manos se aferraron a la mesa, temblando. Su cuello estaba torcido en un ángulo antinatural,
y nadie se movió. El mesero se quedó paralizado. Los comensales miraban, pero nadie intervenía. Doña Silvia bajó la mirada a su plato, como si nada estuviera pasando, y en ese silencio aterrador, en ese momento congelado en el tiempo, se escuchó una voz fuerte, clara, aplaudiendo. «Don Armando, así se hace, hijo», gritó, golpeando la mesa con la palma abierta. «Así se hace. Ella tiene que saber su lugar. Una mujer que no respeta a su marido necesita que le enseñen». «Bien hecho». Rodrigo soltó el cabello de Livia. Ella se desplomó sobre su silla, con los hombros temblando, con las manos cubriendo su rostro. Lloraba en silencio, como quien ha aprendido que sus lágrimas no importan. Y yo sentí algo dentro de mí quebrarse, algo que había estado sosteniéndome, manteniéndome calmada, controlada, educada, algo que se rompió en 1000 pedazos. Mis manos temblaban sobre la mesa. Mi sangre se convirtió en hielo y fuego al mismo tiempo. Sentí el pañuelo de mi madre en mi bolso. Sentí la presencia de Eduardo a mi lado. Sentí a todas las mujeres de mi familia, a todas las que callaron, a todas las que aguantaron, a todas las que no tuvieron voz. Y me levanté. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me levanté. Y en ese momento, el mundo entero pareció detenerse. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Los comensales, los meseros, el gerente del restaurante que observaba desde la entrada. Rodrigo me miró con sorpresa, don Armando con desprecio, doña Silvia con miedo, y Livia me miraba con pánico puro. «No, mamá, por favor, no». Podía leer sus pensamientos como si los gritara, pero había algo más fuerte que el miedo de mi hija. Había algo que llevaba años creciendo dentro de mí. Desde la primera vez que noté el cambio en sus ojos, desde la primera excusa, desde el primer moretón que intentó ocultar. Años de silencio, años de señales ignoradas, años de creer que no era mi lugar intervenir. Pero esa noche el silencio terminó. Extendí mi mano hacia Livia. «Hija, levántate». Mi voz salió firme, más firme de lo que me sentía por dentro. Livia negó con la cabeza, con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Mamá, no, levántate». «Nerissa», intervino Rodrigo, con esa voz controlada que daba más miedo que los gritos. «Creo que estás malinterpretando la situación». «¿Malinterpretando?» Fue un momento de tensión, nada más. Livia sabe que a veces me pongo nervioso. Es el estrés del trabajo. Ella entiende. Miré a mi hija. Ella asentía con la cabeza como una marioneta rota. «Es verdad, mamá. Solo fue un momento difícil. Rodrigo tiene mucha presión en el trabajo. Yo lo entiendo». «¿Lo entiendes?» «Sí». «¿Entiendes que te jale del cabello en público?» «Mamá, por favor, ¿entiendes que te humille frente a toda esta gente?» «No me humilló. Livia». Mi voz se quebró. El restaurante entero nos observaba. Don Armando se limpió la boca con la servilleta y se levantó también. «Nerissa, creo que es mejor que te calmes. Estás haciendo una escena. Esto es un asunto de familia, entre marido y mujer. No necesitamos tu dramatismo». «¿Dramatismo?» «Sí. Las mujeres de tu generación siempre exageran todo. Un poco de disciplina nunca le hizo daño a nadie. Mira a mi Silvia, 50 años de matrimonio y nunca un problema, porque ella sabe su lugar». Miré a doña Silvia. Seguía sentada, inmóvil, con la mirada perdida en algún punto del mantel. 50 años de silencio, y de repente lo entendí todo. Entendí por qué Rodrigo era como era. Entendí de dónde venía esa crueldad disfrazada de educación. Entendí que esta violencia tenía raíces profundas, generaciones de mujeres calladas, de hombres que creían tener derecho sobre ellas. «Don Armando», dije lentamente, «con todo respeto, usted no va a decirme cómo criar a mi hija ni cómo protegerla. No necesitas protegerla de su propio esposo». «¿Ah, no?» Caminé hacia Livia. Ella intentó retroceder, pero ya no había espacio. Tomé su brazo con suavidad. «Perdóname, hija». «Mamá, no». Subí la manga de su vestido. Ahí estaban, los moretones, las marcas, en diferentes tonos de amarillo, verde, morado, algunas recientes, otras más viejas, huellas de dedos claras en su muñeca, marcas de presión en su antebrazo. Las levanté para que todos pudieran ver. «Esto», dije en voz alta, para que cada persona en ese restaurante pudiera escucharme, «esto no es estrés laboral, esto no es un momento de tensión, esto no es disciplina». Mi voz temblaba, pero no me detuve. «Esto es violencia, esto es abuso, y esto no se va a quedar callado nunca más». Livia intentó liberar su brazo sollozando. «Mamá, por favor, me estás avergonzando. Yo te estoy avergonzando». Las palabras me dolieron más que cualquier cosa. Rodrigo se levantó bruscamente, tirando su silla hacia atrás. «Ya es suficiente. Nos vamos». «No»,
dije firmemente. Livia se va conmigo. Livia es mi esposa. Va a donde yo digo. Livia es mi hija, y no va a ir a ningún lugar donde corra peligro. ¿Peligro? Rodrigo soltó una risa seca. ¿Qué peligro? Le doy una casa, comida, ropa, todo lo que necesita. ¿Qué más quiere? Respeto, dignidad, seguridad. La tengo en una casa de $500,000. Eso es suficiente respeto. Don Armando intervino, poniéndose del lado de su hijo. Nerissa, estás interfiriendo en un matrimonio. Eso no se hace. Los problemas de pareja se resuelven en casa, no en público. ¿Y cuándo terminan esos problemas de pareja? ¿Cuándo mi hija termina en el hospital o en el cementerio? El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Silvia dejó escapar un gemido ahogado, pero no levantó la vista. Estás siendo dramática, dijo Rodrigo. ¿Dramática? Mira su brazo, míralo. Se cayó. ¿Se cayó? Sí, es torpe. Siempre ha sido torpe. Livia asintió inmediatamente. Es verdad, mamá. Me caí en las escaleras. No fue nada. ¿Y estas otras marcas? ¿También te caíste? Mamá, ¿cuántas veces te has caído, Livia? Silencio. ¿Cuántas? Sus labios temblaron. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Y entonces vi algo que me rompió completamente. Vi cómo Livia miraba a Rodrigo, buscando permiso para hablar, buscando permiso para existir. Mi hija, mi niña brillante. La que construyó casas para pájaros, la que soñaba con crear espacios seguros, ahora no tenía voz propia. Rodrigo se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Ella se tensó inmediatamente. Amor, dijo él, con esa voz suave y peligrosa. Tu mamá está confundida. Dile que estamos bien, que somos felices. Livia me miró. Sus ojos suplicaban perdón. Estamos bien, mamá. Somos felices. Hija, es la verdad. No lo es. Sí lo es. Su voz se quebró. Rodrigo me ama. Solo que a veces yo lo hago enojar. Pero está trabajando en eso. Está yendo a terapia. ¿Terapia? Sí. Empezó hace 2 semanas. Lo está intentando, mamá. De verdad lo está intentando. Miré a Rodrigo. Él sonreía. ¿Ves? Todo está bajo control. Estamos manejando nuestros problemas como adultos responsables. ¿Qué tipo de terapia? Manejo de la ira, respondió él sin dudar. Un terapeuta excelente. Me ha ayudado mucho. ¿Y el brazo de Livia? ¿Eso fue antes o después de empezar la terapia? Su sonrisa vaciló por un segundo. Antes. Definitivamente antes. Mentía. Podía verlo en sus ojos, pero Livia defendió su mentira. Es verdad, mamá. Rodrigo está cambiando. Dale una oportunidad. Por favor. Hija, esto no es... Mamá, te amo. Pero esto no es tu decisión. Es la mía. Y yo elijo quedarme con mi esposo, con el padre de mi hijo. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Aunque te lastime, no me lastima. Ya no. Livia, mamá, por favor. Solo déjalo ir. Por favor. Su voz se quebró en un sollozo. Don Armando aplaudió lentamente, con sarcasmo. Bien dicho, Livia. Una mujer con sentido común. No como estas feministas modernas que quieren destruir las familias. Me giré hacia él. Don Armando, con todo respeto, usted y su forma de pensar son la razón por la que mujeres como mi hija creen que merecen ser tratadas así. ¿Tratadas cómo? ¿Con un techo sobre su cabeza? ¿Con comida en la mesa? ¿Con violencia? ¿Con desprecio? ¿Con control? Eso no es violencia. Eso es matrimonio. Las parejas pelean. Así ha sido siempre. No, así no tiene que ser. Pues en mi casa, durante 50 años, ha funcionado perfectamente. Miré nuevamente a doña Silvia. Ella seguía inmóvil, pero vi algo en sus ojos, algo que no era paz, era resignación, era muerte en vida, 50 años. Y de repente supe que no podía salvar a doña Silvia. Era demasiado tarde para ella, pero no era demasiado tarde para Livia. Me giré hacia mi hija, tomé sus manos entre las mías. Hija, escúchame bien. Ella lloraba en silencio. Yo sé que tienes miedo, sé que crees que no puedes salir de esto, que no tienes opciones, que nadie te va a entender. Mamá, pero las tienes. Tienes opciones, tienes una casa conmigo, tienes tu profesión, tienes tu vida por delante. Tengo un hijo. Y por eso mismo, ¿qué quieres que aprenda Mateo? ¿Que así se trata a una mujer? ¿Que así se trata a su madre? Ella palideció. Rodrigo nunca tocaría a Mateo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que está aprendiendo al verte sufrir. No sufro. Sí sufres. Lo veo en tus ojos. Lo veo en cómo has dejado de reír, en cómo has dejado de soñar. Los sueños son para niñas, mamá. Yo soy una mujer casada, una madre. Tengo responsabilidades. ¿Y una de esas responsabilidades es soportar abuso? No es abuso. Sí lo es. Mi voz resonó en todo el restaurante. Livia se encogió, y yo supe que la había perdido, al menos por ahora. Rodrigo se interpuso entre nosotras. Creo que es suficiente por hoy, Nerissa. Gracias por venir a la cena. Pero ahora Livia y yo nos vamos a casa, con nuestro hijo, nuestra familia.
Rodrigo, nuestra familia. Cada palabra era una amenaza. Livia se levantó, evitó mi mirada. Tomó su bolso con manos temblorosas. Lo siento, mamá. No quise que esto pasara. Hija, por favor, te llamo mañana. Livia. Pero ella ya caminaba hacia la salida, siguiendo a Rodrigo como una sombra. Don Armando dejó dinero sobre la mesa. Una pena que arruinaras una noche familiar, Nerissa. Pero así son las suegras entrometidas. Nunca saben cuándo callarse. Se fue sin esperar respuesta. Doña Silvia se levantó lentamente. Por un momento, nuestras miradas se encontraron. Vi en sus ojos 50 años de dolor, 50 años de silencio, 50 años de preguntas sin respuesta. Y si hubiera... Ella abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió ninguna palabra. Solo se dio la vuelta y siguió a su esposo. Me quedé sola en esa mesa, con los platos a medio terminar, las copas vacías, las velas consumiéndose. El mesero se acercó tímidamente. «Señora, ¿está usted bien?». No respondí. No podía. Sentía que acababa de perder a mi hija, que había hecho todo mal, que mi intervención solo había empeorado las cosas. Pagué la cuenta. Dejé propina. Salí del restaurante. La lluvia había parado. El aire olía a tierra mojada y a algo que no podía nombrar. Decepción, tal vez, o miedo. Caminé hasta mi auto. Me senté al volante sin encenderlo. Saqué el pañuelo de mi madre de mi bolso. Lo apreté contra mi pecho y lloré. Lloré por mi hija, por su valentía perdida, por los sueños que había enterrado, por el miedo que ahora vivía en sus ojos. Y lloré por mí. Por no haber visto las señales antes, por no haber actuado antes, por haber confiado en que el amor de un hombre sería suficiente para protegerla. Pero el amor no protege cuando viene con puños, el amor no salva cuando viene con control, el amor no cura cuando viene con miedo. Esa noche manejé a casa en silencio. Las calles estaban vacías, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Llegué a mi casa. La casa donde Livia creció, donde aprendió a caminar, donde dibujaba sus casas imaginarias en las paredes del garage. Entré. Todo estaba oscuro, silencioso, demasiado silencioso. Encendí las luces, preparé té. Me senté en la cocina con el pañuelo de mi madre sobre la mesa. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Livia. «Mamá, lo siento. Por favor, no te preocupes. Estoy bien. Te amo». Respondí inmediatamente. «Hija, mi casa siempre está abierta para ti. Siempre, a cualquier hora. Te amo». Vi los 3 puntos indicando que estaba escribiendo. Luego desaparecieron. No hubo respuesta. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, preguntándome qué más podía hacer. ¿Cómo podía salvar a mi hija cuando ella no quería ser salvada? ¿Cómo podía hacerle entender que merecía más, que merecía amor verdadero, que merecía paz, que merecía vivir sin miedo? Pero las víctimas de violencia no ven lo que nosotros vemos. Ellas ven esperanza donde hay peligro. Ven amor donde hay manipulación. Ven futuro donde solo hay ciclos repetidos. Y a veces, por más que queramos salvarlas, tienen que llegar al fondo antes de poder subir. Tienen que tocar el dolor más profundo antes de encontrar la fuerza para salir. Esa noche, mirando las sombras en mi techo, supe que el camino sería largo, que habría más cenas, más mentiras, más moretones escondidos bajo mangas largas. Pero también supe algo más. Supe que no me rendiría, que seguiría ahí, que esperaría, porque una madre no abandona, nunca. Y cuando mi hija estuviera lista para pedir ayuda, yo estaría ahí, con los brazos abiertos, con una casa segura, con el amor que nunca viene con condiciones. El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de Livia. «Mamá, por favor no llames a la policía. Por favor, solo empeoraría las cosas. Confía en mí. Rodrigo está mejor. Lo prometo». Mis manos temblaron sobre el teléfono. ¿Llamar a la policía? ¿Forzarla a salir? ¿O esperar? ¿Confiar en que encontraría su camino? Respondí. «No llamaré a nadie sin tu permiso, pero necesito que me prometas algo. Necesito que me llames todos los días, solo para que sepa que estás bien. ¿Puedes hacer eso por mí?». Los 3 puntos aparecieron otra vez. Esta vez no desaparecieron. «Está bien, mamá. Te llamaré. Lo prometo». Cerré los ojos. No era suficiente, pero era algo. Un hilo delgado que nos mantenía conectadas. Un hilo que yo no soltaría por nada del mundo. Aunque tuviera que esperar años. Aunque tuviera que ver cómo mi hija sufría. Aunque tuviera que morderme la lengua 1000 veces más. No la soltaría, porque eso es lo que hacen las madres. Sostienen el hilo, incluso cuando todo lo demás se rompe. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Cada mañana me despertaba con el corazón apretado, revisando mi teléfono inmediatamente, esperando el mensaje de Livia. A veces llegaba temprano, a las 7 de la mañana. «Buenos días, mamá. ¿Todo bien? Te amo». Otras veces llegaba tarde, a las 11, al mediodía, y yo pasaba esas horas en agonía, imaginando lo peor. ¿Estaría bien?
¿La habría lastimado de nuevo? ¿Habría cruzado esa línea de la que ya no se regresa? Los mensajes eran siempre cortos, secos, sin vida, como si los escribiera con Rodrigo mirando por encima de su hombro. Y probablemente así era. Intenté llamarla varias veces, pero nunca contestaba. Solo mensajes de texto. Perdón, mamá. Mateo está llorando. Te escribo después. Perdón, mamá. Estoy ocupada con la casa. Luego hablamos. Perdón, mamá. Rodrigo y yo tenemos planes. Mañana te llamo. Siempre había una razón. Siempre había una excusa. Y yo sabía que no eran suyas. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de mensajes fríos y llamadas sin respuesta. 2 semanas de noches sin dormir, abrazando el pañuelo de mi madre, preguntándome qué hacer. Consulté con una abogada especializada en violencia doméstica. Una mujer llamada Patricia, con ojos cansados y manos firmes. ¿Su hija está dispuesta a denunciar?, me preguntó. No. ¿Tiene evidencia? ¿Fotografías? ¿Mensajes? ¿Testigos? Las marcas en su cuerpo. La escena en el restaurante. Debe haber personas que vieron. Pero, ¿alguno de ellos está dispuesto a testificar? Silencio. Nerissa, dijo Patricia con voz suave pero directa. Entiendo tu dolor. Créeme, he visto cientos de casos como este. Pero sin la cooperación de tu hija, legalmente no puedes hacer mucho. ¿Entonces qué? ¿Espero a que termine en el hospital? ¿O peor? No. Esperas a que esté lista. Mientras tanto, mantienes la comunicación. Le haces saber que tiene opciones, que tiene apoyo. Y cuando decida salir, y créeme que ese día llegará, tú estarás ahí para recibirla. Y si ese día nunca llega, Patricia me miró con una mezcla de compasión y realismo. A veces llega, a veces no. Pero si la presionas demasiado, la alejas más. El control que él ejerce sobre ella es psicológico. Ella necesita sentir que tiene poder sobre su propia decisión, incluso si esa decisión es quedarse. ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados? No te quedas de brazos cruzados, te preparas. Documenta todo, guarda los mensajes. Si ves nuevas marcas, fotografíalas, busca testigos y sobre todo, mantente cerca. Porque cuando decida salir, probablemente será rápido y necesitará que estés lista. Salí de esa oficina con un folder lleno de información, órdenes de restricción, casas de acogida, líneas de ayuda, protocolos legales y un peso enorme en el pecho, porque todo eso requería que Livia dijera, sí, necesito ayuda, y ella todavía no estaba ahí. Una tarde, 3 semanas después de la cena del restaurante, decidí visitarla, sin avisar. Sabía que Rodrigo trabajaba hasta tarde los jueves. Era mi oportunidad de hablar con ella a solas. Manejé hasta su casa, una casa hermosa en una zona exclusiva. 2 pisos, jardín cuidado, una fuente en la entrada. El tipo de casa que aparece en revistas. Pero yo sabía lo que había dentro. Toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Nada. Estaba por irme cuando escuché pasos. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Livia asomó la cabeza. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» Su voz sonaba asustada. «Vine a verte. ¿Puedo pasar?» Ella dudó. «Rodrigo no está. Lo sé. Por eso vine». Ella miró hacia atrás, como si alguien pudiera estar escuchando. «No es un buen momento, mamá. Livia, por favor, solo quiero verte, hablar contigo. 5 minutos». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, por favor, hija». Finalmente abrió la puerta. Entré rápidamente antes de que cambiara de opinión. La casa estaba impecable, demasiado impecable, como un museo, sin vida. Las cortinas estaban cerradas a pesar de que era una tarde soleada. La sala estaba oscura, fría. «¿Dónde está Mateo?», pregunté. «Durmiendo su siesta. ¿Puedo verlo?» «Mejor no. Si lo despertamos, estará de mal humor toda la tarde». Asentí. Nos sentamos en la sala. Ella en el borde del sofá, con las manos sobre el regazo, tensa. «¿Cómo has estado?», pregunté. «Bien». «¿De verdad?» «Sí, mamá, de verdad», pero su voz temblaba. La observé con atención. Llevaba un suéter de cuello alto a pesar del calor, pantalones largos, el cabello recogido en una cola apretada, cubriéndose, siempre cubriéndose. «Hija, necesito que me digas la verdad. Te la estoy diciendo. ¿Rodrigo te ha vuelto a lastimar?» Ella se puso rígida. «No, Livia, no, mamá. Ya te dije que está yendo a terapia. Está mejor. Entonces, ¿por qué tienes miedo de que yo esté aquí?» «No tengo miedo». «Sí lo tienes. Puedo verlo». Ella se levantó bruscamente. «Creo que es mejor que te vayas». «Livia, espera». «No, mamá. No puedes venir aquí sin avisar. Rodrigo se va a molestar». «¿Y qué si se molesta?» «Porque vivo con él». Su voz se quebró. «Porque tengo que convivir con él todos los días. Y cada vez que haces algo así, cada vez que intervienes, lo pones de mal humor. Y yo soy la que tiene que lidiar con eso». Sus palabras me golpearon como puñetazos. «Hija,
yo solo quiero ayudarte. Pues no me estás ayudando, me estás haciendo las cosas más difíciles. ¿Más difíciles de qué? ¿Más difíciles que vivir con miedo? No vivo con miedo, estás temblando ahora mismo. Ella se abrazó a sí misma. Vete, mamá, por favor, antes de que Rodrigo llegue. No va a llegar por horas. No sabes eso. A veces sale temprano, a veces revisa las cámaras. ¿Cámaras? Ella palideció. Se había revelado algo que no debía. ¿Qué cámaras, Livia? Nada. Olvídalo. ¿Tiene cámaras vigilándote? Son cámaras de seguridad, para proteger la casa. ¿Dónde están? Mamá, ¿dónde? Ella señaló con la cabeza hacia las esquinas. Vi pequeñas cámaras discretas en la sala, en el pasillo. ¿Cuántas hay? No sé. Varias. ¿En toda la casa? Ella no respondió. ¿En el dormitorio también? Silencio. Dios mío, Livia. Es normal, mamá. Muchas casas tienen cámaras de seguridad. ¿Y él las revisa? A veces. ¿Para vigilarte? Para protegernos. Eso no es protección. Eso es control. ¡Basta!, gritó ella. Basta de decirme cómo es mi matrimonio. No entiendes nada. Su grito despertó a Mateo. Escuchamos su llanto desde arriba. Livia se llevó las manos a la cara. Mira lo que hiciste. Lo despertaste. Hija, vete. Por favor, solo vete. Subió corriendo las escaleras. Me quedé ahí, de pie en esa sala oscura, mirando las cámaras en las esquinas, pequeños ojos vigilando cada movimiento. Sentí náuseas. Mi hija vivía en una prisión hermosa, con paredes de cristal y barrotes invisibles. Pero prisión al fin. Escuché su voz arriba, calmando a Mateo, esa voz dulce que usaba con su hijo, la única vez que sonaba como la Livia que yo conocía. Quería subir, abrazarla, sacarla de ahí a la fuerza, pero las palabras de Patricia resonaban en mi cabeza. Si la presionas demasiado, la alejas más. Así que hice lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida. Me fui, salí de esa casa, caminé hasta mi auto, me senté al volante y lloré. Lloré con rabia, con impotencia, con un dolor tan profundo que sentía que me partía en dos. Mi teléfono sonó. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era un video de las cámaras de seguridad de la casa de Livia. Me mostraba a mí misma, sentada en la sala, llorando. Y debajo, un mensaje de Rodrigo. Nerissa, aprecio que te preocupes por tu hija, pero estas visitas sin avisar alteran a Livia. La ponen nerviosa, le causan estrés. Por el bien de su salud mental, te pido que solo vengas cuando te invitemos. Espero que lo entiendas. Saludos. Sentí que la sangre se me helaba. Me estaba vigilando. Sabía exactamente cuándo había llegado, cuánto tiempo había estado ahí, lo que había dicho, y me estaba amenazando, sutilmente, educadamente, pero amenazando al fin. No respondí. Borré el mensaje, pero no pude borrar el miedo. Manejé a casa en piloto automático. Mi mente corría a 1000 kilómetros por hora. Llegué, cerré la puerta con seguro, cerré todas las cortinas. Me senté en la cocina con el pañuelo de mi madre entre las manos. ¿Qué hago, mamá?, susurré. ¿Qué hago cuando mi hija está atrapada y no puedo sacarla? El silencio fue mi única respuesta. Esa noche investigué sobre cámaras de vigilancia, sobre control coercitivo, sobre abuso tecnológico. Encontré artículos, testimonios, historias de mujeres que vivían vigiladas las 24 horas del día, que no podían salir sin permiso, que no podían hablar con nadie sin ser escuchadas. Y todas las historias terminaban de dos maneras: o lograban escapar, o terminaban muertas. No había punto medio. Los siguientes días fueron un infierno. Livia seguía mandando sus mensajes diarios, pero ahora sabía que probablemente Rodrigo los leía antes que yo. Intenté llamarla varias veces. Nunca contestó. Le mandé mensajes preguntando si podíamos vernos en algún lugar público, en un café, en el parque. Ahora no puedo, mamá. Mateo está enfermo. Ahora no puedo, mamá. Tengo cosas que hacer. Ahora no puedo, mamá. Rodrigo y yo tenemos terapia de pareja. Siempre había una razón. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con el corazón acelerado. ¿Hola? ¿Nerissa Caldwell? Era una voz de mujer, joven, nerviosa. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Andrea. Era la niñera de Mateo. Mi pulso se disparó. ¿Era? Sí. Rodrigo me despidió hace una semana. ¿Por qué? Ella dudó. Porque vi algo que no debía ver. ¿Qué viste? No puedo hablar por teléfono. ¿Podemos vernos? Tengo algo que mostrarle. Sí, por supuesto. ¿Dónde? Acordamos vernos en una cafetería al otro lado de la ciudad, lejos de la zona donde vivía Livia. Llegué media hora antes. Pedí un café que no tomé. Solo esperé, con el estómago hecho nudo. Andrea llegó puntual, una chica de 20 y tantos años, delgada, con el cabello castaño recogido en una trenza. Parecía asustada. Se sentó frente a mí y miró alrededor antes de hablar. Gracias por venir, dijo en voz baja. Gracias a ti por llamarme. ¿Cómo conseguiste mi número? Livia me lo dio hace meses. Me dijo que si alguna vez pasaba algo grave, te llamara. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó?
Andrea sacó su teléfono, lo desbloqueó con manos temblorosas. Yo cuidaba a Mateo 3 veces por semana, martes, jueves y sábados. Rodrigo trabajaba y Livia necesitaba ayuda. Yo pensaba que era una familia normal, una casa bonita, bien pagada, nada raro. ¿Hasta cuándo? Hasta hace 2 semanas. Un jueves llegué temprano. Toqué el timbre pero nadie abrió. Tenía llave de emergencia, así que entré. Escuché voces arriba, gritos. Se le quebró la voz. Era Rodrigo, gritándole a Livia, cosas horribles, diciéndole que era una inútil, que no servía para nada, que cualquier otra mujer haría mejor trabajo que ella. Y Livia lloraba, le pedía perdón, una y otra vez. Perdón, perdón, perdón. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Subí las escaleras, continuó Andrea. No debía hacerlo, pero estaba preocupada. La puerta del dormitorio estaba abierta, y lo vi. ¿Qué viste? Ella me mostró su teléfono. Era una fotografía, borrosa, tomada rápidamente, desde el pasillo, pero clara suficiente. Rodrigo tenía a Livia contra la pared, una mano en su garganta, la otra alzada, lista para golpear. Livia tenía los ojos cerrados, las manos levantadas en defensa, y en la esquina de la habitación, sentado en su camita, estaba Mateo, mirando, solo mirando. Un niño de 3 años presenciando cómo su padre abusaba de su madre. Sentí que el mundo se detenía. ¿Él te vio?, pregunté con voz temblorosa. Sí, me vio tomar la foto. Soltó a Livia inmediatamente. Bajó las escaleras como si nada hubiera pasado. Me dijo que estaban discutiendo, que eran asuntos de pareja, que no era mi problema. ¿Y qué dijiste? Le dije que iba a llamar a la policía. Él se rió. Me dijo que nadie me iba a creer, que era mi palabra contra la suya, que Livia me iba a negar todo, y que si intentaba algo, me demandaría por difamación. ¿Llamaste a la policía? No, porque bajó Livia, y le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda, si quería que llamara a alguien. Andrea se limpió las lágrimas, y ella me dijo que no, que todo estaba bien, que habían tenido una discusión pero que ya estaba resuelto, y me pidió que me fuera, que ya no necesitaban mis servicios. ¿Livia te despidió? No, fue Rodrigo, pero ella no dijo nada. Solo se quedó ahí parada, con marcas rojas en el cuello, diciéndome que todo estaba bien. Andrea deslizó su teléfono hacia mí. Esta foto es suya. Haga lo que tenga que hacer con ella. Yo ya intenté ayudar, pero no puedo hacer más. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Miré la imagen otra vez. Mi hija, contra la pared, con las manos alzadas, esperando el golpe, y mi nieto presenciándolo todo. ¿Puedo enviarme esta foto? Sí, por eso la traje. Me envié la imagen a mi teléfono. Borré el mensaje de inmediato. Andrea, ¿estarías dispuesta a testificar? Si esto llega a juicio, ¿dirías lo que viste? Ella palideció. Yo, no sé, él me amenazó. Dijo que tiene abogados, que me hundiría. Entiendo, pero si es necesario, ¿lo considerarías? Ella asintió lentamente. Si ayuda a Livia, sí, lo haría. Gracias, gracias por llamarme, por confiar en mí. Livia es una buena mujer, no merece esto. Nadie lo merece. Andrea se levantó para irse, pero antes de hacerlo, se volteó. Una cosa más, Mateo ha empezado a tener pesadillas. Livia me contó que se despierta llorando todas las noches, gritando, diciendo que tiene miedo. ¿Miedo de qué? ¿De papá? Esas 2 palabras me destrozaron. Andrea se fue. Yo me quedé sentada en esa cafetería, mirando la fotografía en mi teléfono, la evidencia que necesitaba, la prueba de que esto no eran peleas de pareja. Esto era violencia sistemática, esto era abuso, y ahora estaba afectando a mi nieto. Llamé a Patricia, la abogada. Tengo evidencia, le dije sin preámbulos. ¿Qué tipo de evidencia? Una fotografía de Rodrigo agrediendo a Livia, y un testigo dispuesto a declarar. Eso cambia las cosas. ¿Livia sabe que tienes esto? No. Nerissa, necesitas decirle. Ella tiene que estar de acuerdo en usarlo. Y si no está de acuerdo, entonces seguimos sin poder hacer nada. La víctima tiene que querer salir. Pero mi nieto, lo sé, pero legalmente, sin la cooperación de la madre, es muy difícil intervenir. Colgué frustrada. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando la fotografía en mi teléfono, una y otra vez, hasta que la memoricé, hasta que quedó grabada en mi mente para siempre. Mi hija, esperando ser golpeada, y yo sin poder hacer nada. Aún. Pasaron 3 días desde mi encuentro con Andrea. 3 días en los que la fotografía quemaba en mi teléfono como un secreto radioactivo. 3 días en los que cada vez que cerraba los ojos veía a mi hija contra esa pared y a mi nieto observando, aprendiendo, normalizando. Los mensajes de Livia seguían llegando puntualmente cada mañana. Buenos días, mamá. ¿Todo bien? Pero ahora yo sabía la verdad detrás de esas palabras. Sabía lo que significaba todo bien en su mundo. Significaba sobrevivir otro día. Significaba no provocar. Significaba hacerse pequeña, invisible, inofensiva. El viernes por la tarde, mi teléfono sonó. Era Livia.
Por primera vez en semanas me estaba llamando. Contesté antes del segundo timbre. «Hija, mamá». Su voz sonaba extraña, tensa pero controlada. «¿Puedes venir mañana? Rodrigo quiere hablar contigo». Mi estómago se contrajo. «¿Rodrigo quiere hablar conmigo?» «Sí, cree que deberíamos aclarar las cosas, que ha habido malentendidos. Quiere que tengamos una conversación civilizada. ¿Y tú? ¿Tú quieres que vaya?» Silencio. «Livia, ¿tú quieres que vaya o él te está obligando a llamarme?» «Mamá, por favor, solo ven, por favor». Había algo en su voz, algo que me erizaba la piel. «¿Estás bien?» «Sí, solo ven mañana. A las 10 de la mañana. ¿Puedes?» «Sí, ahí estaré. Gracias, mamá. Te amo». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, con un mal presentimiento creciendo en mi pecho. ¿Por qué Rodrigo quería verme? ¿Sabía lo de la fotografía? ¿Sabía lo de Andrea? ¿O era otra cosa? Llamé a Patricia. «Nerissa, no vayas sola», me advirtió. «Si vas, lleva a alguien contigo. Y mantén tu teléfono encendido, grabando si es posible». «¿Crees que pueda ser peligroso?» Creo que un hombre que agrede a su esposa y luego la convence de que fue culpa de ella es capaz de cualquier cosa. Ten cuidado. Esa noche preparé todo. Revisé que mi teléfono estuviera completamente cargado. Descargué una aplicación para grabar audio discretamente. Le di a mi amiga Carmen la dirección de Livia y le dije que me llamara a las 11 de la mañana sin falta. Si no contesto, le dije, llama a la policía. «Nerissa, me estás asustando. Solo hazlo, Carmen. Por favor». Dormí poco. Soñé con Livia niña, construyendo su casita para pájaros. «Los pájaros también necesitan un lugar seguro», decía en el sueño. Pero cuando yo miraba dentro de la casita, estaba vacía. Los pájaros se habían ido, o nunca habían llegado. El sábado amaneció nublado, gris, como si el cielo mismo anticipara lo que vendría. Me vestí con cuidado, ropa cómoda, pero digna. Guardé el pañuelo de mi madre en mi bolso. Revisé que mi teléfono estuviera funcionando y manejé hacia la casa de Livia. Llegué exactamente a las 10. El jardín estaba impecable como siempre, las flores perfectamente alineadas, el césped recién cortado, todo tan ordenado, tan controlado como la vida de mi hija. Toqué el timbre. Rodrigo abrió la puerta. Llevaba una camisa blanca impecable, pantalones de vestir, una sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. «Nerissa, gracias por venir. Pasa, por favor». Su cortesía me puso los nervios de punta. Entré. La casa estaba en penumbra otra vez, cortinas cerradas, luces tenues. Livia estaba sentada en la sala, vestida con un suéter gris de cuello alto y pantalones negros, el cabello recogido, sin maquillaje. Parecía un fantasma. «Hola, mamá», dijo sin levantarse. «Hija». Me senté frente a ella. Rodrigo se sentó a su lado, demasiado cerca, con una mano posesiva sobre el respaldo del sofá, detrás de los hombros de Livia. «¿Dónde está Mateo?», pregunté. «Con mis padres», respondió Rodrigo. «Pensamos que era mejor tener esta conversación sin distracciones». Asentí lentamente. Activé discretamente la grabación en mi teléfono dentro del bolso. «Bien», dijo Rodrigo, cruzando las piernas con una calma estudiada. «Nerissa, te llamamos porque creo que ha habido una serie de malentendidos entre nosotros». «¿Malentendidos?» «Sí, sé que lo que viste en el restaurante te preocupó, y entiendo por qué. Desde fuera pudo verse mal, pero las apariencias engañan. No parecía una apariencia, parecía violencia. Fue un momento desafortunado. Yo estaba bajo mucho estrés. Livia y yo habíamos discutido toda la semana sobre varios asuntos, y exploté. Lo admito, pero he estado trabajando en eso. Eso me dijeron. ¿Lo ves? Soy consciente de mis problemas. Estoy yendo a terapia. Estoy esforzándome por ser mejor. Pero necesito que me des espacio, que confíes en que podemos resolver nuestros problemas sin interferencia externa. ¿Interferencia externa? Tu visita sin avisar hace 2 semanas alteró mucho a Livia. La dejó mal emocionalmente. Y cuando ella está mal, todo en casa se desestabiliza. Miré a Livia. Ella mantenía la vista fija en sus manos. «Hija, ¿es verdad eso?» Ella asintió sin levantar la vista. «Sí, mamá. Cuando viniste, fue difícil». «¿Difícil cómo?» Rodrigo se molestó. Discutimos. Fue complicado. ¿Él te lastimó?» «Mamá», responde la pregunta Livia. Rodrigo intervino, con voz firme pero controlada. «Nerissa, estas acusaciones son muy serias y muy injustas. Yo nunca lastimaría intencionalmente a Livia. Ella es mi esposa, la madre de mi hijo. La amo. El amor no deja marcas. Las marcas que viste eran de un accidente». «¿Un accidente?» «Sí». Livia se resbaló en las escaleras, se agarró del barandal y se hizo esos moretones. «Eso no es cierto». «Sí lo es», dijo Livia rápidamente. «Me resbalé. Fue mi culpa. Llevaba calcetines y el piso estaba recién encerado. Hija, por favor, no me mientas». «No te estoy mintiendo». Su voz se quebró. Las lágrimas empezaron a caer. Rodrigo le puso una mano en el hombro.
Ella se tensó, pero no se movió. Ves, Nerissa, tus acusaciones la lastiman, la hacen sentir que no confías en ella, que piensas que es incapaz de cuidarse sola. No pienso eso, pienso que está en peligro. ¿Peligro? Rodrigo soltó una risa seca. Mira a tu alrededor, esta casa vale más de $1 millón. Livia tiene todo lo que necesita: ropa, comida, seguridad. Yo trabajo 60 horas a la semana para darle esta vida. ¿Eso te parece peligro? El peligro no siempre es económico. Entonces, ¿qué es? ¿Psicológico? ¿Emocional? Nerissa, Livia está bien, está feliz, tiene una familia. ¿Por qué insistes en crear problemas donde no los hay? Porque vi los moretones, porque vi cómo la jalaste del cabello, porque vi el miedo en sus ojos, el miedo a ti, a tus juicios, a tu intromisión. Sus palabras fueron como bofetadas. Miré a Livia. ¿Es eso cierto? ¿Me tienes miedo a mí? Ella sollozaba en silencio. Yo solo quiero que mi familia esté en paz, mamá. Solo eso. ¿Y está en paz? Silencio. Rodrigo se levantó. Caminó hacia la ventana con las manos en los bolsillos. Cuando habló, su voz era más dura. Nerissa, voy a ser muy claro contigo. Aprecio que ames a tu hija, pero estás interfiriendo en mi matrimonio. Estás causando problemas y necesito que pares. ¿O qué? Él se volteó lentamente. ¿O voy a tener que tomar medidas legales para proteger a mi familia? ¿Me estás amenazando? Te estoy informando. Si continúas acosando a Livia, si continúas visitando sin permiso, si continúas difundiendo rumores sobre mí, voy a solicitar una orden de restricción. ¿Una orden de restricción? ¿Contra su madre? Si es necesario, sí, por el bienestar emocional de Livia y de Mateo. Esto es ridículo. ¿Lo es? Tienes un historial de visitas no solicitadas, de llamadas constantes, de mensajes perturbadores. Un juez podría verlo como acoso. Soy su madre y yo soy su esposo. Legalmente tengo más derechos que tú sobre las decisiones de esta familia. La rabia bullía dentro de mí, pero sabía que tenía que mantener la calma. Livia, dije, ignorando a Rodrigo, mírame. Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Hija, necesito que me digas algo, y necesito que seas completamente honesta. ¿Estás haciendo esto porque quieres? ¿O porque él te está obligando? Mamá, solo responde. ¿Quieres que me aleje de tu vida? Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Yo no quiero que sufras, mamá. No quiero que te preocupes por mí. Esa no es la pregunta, es la respuesta que te puedo dar. Su voz se quebró en un grito desesperado, y en ese grito escuché todo. Escuché el miedo, escuché la resignación, escuché la derrota. Mi hija estaba atrapada, y lo sabía, pero había tomado la decisión de quedarse, de protegerme alejándome, de sacrificarse para mantener la paz. Rodrigo volvió a sentarse junto a ella. Creo que eso responde tu pregunta, Nerissa. Ahora, te voy a pedir que respetes los deseos de tu hija. Si ella quiere verte, ella te llamará. Pero no más visitas sorpresa, no más llamadas insistentes. Danos espacio para arreglar nuestro matrimonio. Y si no lo hago, entonces nos veremos en corte. Se puso de pie. La reunión había terminado. Yo no me moví. Rodrigo, hay algo que deberías saber. Él enarcó una ceja. ¿Qué? Saqué mi teléfono. Abrí la fotografía que Andrea me había enviado. La giré para que ambos pudieran verla. Livia palideció. Rodrigo se quedó inmóvil. La fotografía era clara, brutal, innegable. Esto, dije con voz firme, no es un accidente. Esto no es estrés laboral. Esto es agresión. Y tengo un testigo dispuesto a declarar que presenció este momento. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Rodrigo miró la foto, luego a Livia, luego a mí, y sonrió. Esa sonrisa helada que me dio escalofríos. Nerissa, ¿me estás chantajeando? Te estoy mostrando la verdad. ¿La verdad? Esto es una invasión a nuestra privacidad. Quienquiera que haya tomado esta foto estaba en nuestra casa sin permiso. Eso es ilegal. Andrea tenía llave, tenía permiso de estar ahí. Andrea fue despedida por robo. Cualquier cosa que diga será desacreditada. ¿Robo? No me dijiste eso, Livia. Livia lloraba en silencio, abrazándose a sí misma. Robó dinero de mi cartera, dijo Rodrigo. Y cuando la confronté, inventó esta historia ridícula para vengarse. Es su palabra contra la mía. ¿A quién crees que le va a creer un juez? A la evidencia. ¿Qué evidencia? Una foto borrosa que pudo haber sido tomada en cualquier momento, en cualquier contexto, sin fecha, sin hora, sin nada que demuestre cuándo fue tomada. Está el testimonio de una empleada despedida por ladrona. Nerissa, si llevas esto a algún lado, voy a hundirla legalmente, y de paso te voy a demandar a ti por difamación. Hazlo. No me importa, ¿no? ¿Y qué hay de Livia? ¿Has pensado en lo que esto le haría a ella? Un juicio público, su vida privada expuesta, su nombre en los periódicos, su reputación destruida. ¿Eso es lo que quieres para tu hija? Miré a Livia. Ella negaba con la cabeza, aterrada. Mamá, no, por favor, no hagas esto. Hija,
¡Por favor! Se levantó bruscamente. Borra esa foto. Bórrala ahora. Livia, esto es evidencia. No me importa, gritó. No quiero que nadie la vea. No quiero que esto salga a la luz. Solo quiero que todo termine. Se desplomó en el sofá, sollozando. Rodrigo la abrazó. Ella se dejó, como una muñeca rota. «Ves, Nerissa, le estás haciendo daño, más daño del que yo jamás podría hacerle». Sus palabras me penetraron como veneno. ¿Era verdad? ¿Le estaba haciendo más daño al intentar salvarla? Miré la fotografía en mi teléfono. Luego miré a mi hija, destruida, y tomé una decisión. «Está bien», dije lentamente. «No voy a mostrar esta foto, por ahora». Rodrigo sonrió victorioso. «Sabía que entrarías en razón, pero», continué alzando la voz, «no la voy a borrar, la voy a guardar. Y si algo le pasa a Livia, si aparece con un moretón más, si termina en el hospital, si algo, lo que sea, le sucede, esta foto va directo a la policía, a los medios, a todos lados. ¿Entendiste?». Su sonrisa desapareció. «Eso suena a una amenaza». «No, es una promesa». Nos miramos fijamente, dos personas luchando por la misma mujer, pero con intenciones opuestas. Él quería poseerla, yo quería liberarla. «Vete», dijo finalmente, «y no vuelvas. Si Livia quiere verte, ella decidirá cuándo y dónde». Me levanté, guardé mi teléfono, me acerqué a Livia, me arrodillé frente a ella. «Hija, mírame». Ella levantó la vista lentamente. «Escúchame bien, no importa cuánto tiempo pase, no importa qué te diga, no importa qué pase entre nosotras. Mi casa siempre, siempre estará abierta para ti. Puedes llegar a cualquier hora, de día o de noche, con Mateo o sin él, y yo estaré ahí. ¿Me entiendes?». Ella asintió sin hablar. «Te amo. Nunca olvides eso. Yo también te amo, mamá». La abracé. Sentí sus huesos frágiles, su cuerpo tembloroso, su alma rota, y tuve que soltarla. Tuve que dejarla ahí, con él. Salí de esa casa con el corazón destrozado. Subí a mi auto, cerré la puerta, y antes de arrancar, revisé que la grabación de audio hubiera funcionado. Lo había hecho. Cada palabra, cada amenaza, cada manipulación de Rodrigo había quedado registrada. No tenía la fotografía como evidencia legal, pero tenía su voz admitiendo que había explotado. Tenía sus amenazas. Tenía su patrón de control. Era algo. No era suficiente, pero era algo. Manejé a casa llorando todo el camino. Esa noche, sola en mi cocina, con el pañuelo de mi madre sobre la mesa, entendí algo. No podía salvar a Livia. Solo ella podía salvarse a sí misma. Yo solo podía estar lista para cuando tomara esa decisión. Y mientras tanto, tenía que confiar. Confiar en que la niña que construyó casas para pájaros todavía estaba ahí dentro. Confiar en que la mujer que soñaba con crear espacios seguros encontraría la manera de crearse uno para ella misma. Confiar en que llegaría el momento, y cuando llegara, yo estaría ahí, con los brazos abiertos y con la evidencia necesaria para protegerla. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Después de aquella reunión, Livia dejó de responder mis mensajes con la misma frecuencia. A veces pasaban 2, 3 días sin noticias. Cuando finalmente escribía, eran mensajes aún más fríos, más distantes. «Hola mamá, ¿todo bien? No puedo hablar ahora, ocupada». Y yo sabía que Rodrigo estaba cortando los últimos hilos que nos unían, aislándola, separándola de todo lo que pudiera darle fuerza para salir. Intenté llamarla. Los mensajes iban directo al buzón de voz. Intenté visitarla. Nadie abría la puerta. Era como si mi hija se hubiera desvanecido, como si la hubiera perdido aunque seguía viva. Diciembre llegó con frío y lluvia. Las fiestas se acercaban. Navidad, Año Nuevo, fechas que antes pasábamos juntas. Le mandé un mensaje a Livia. «Hija, me encantaría que vinieras a cenar en Nochebuena. Tú, Rodrigo y Mateo. Haré tu platillo favorito. Por favor». Pasaron 2 días antes de que respondiera. «Gracias, mamá. Pero ya tenemos planes con la familia de Rodrigo. Tal vez en Año Nuevo». Año Nuevo llegó. No vino. No llamó. Solo un mensaje de texto a las 11 de la noche. «Feliz año, mamá. Te quiero». Pasé la medianoche sola, con una copa de vino que no tomé, mirando fotos viejas de Livia. Livia niña, riendo. Livia adolescente, graduándose. Livia adulta, en su boda, radiante. ¿En qué momento todo se había roto? ¿En qué momento había perdido a mi hija? Enero trajo un frío cortante, y con él una llamada que cambiaría todo. Era un martes por la tarde. Estaba en el jardín, podando las rosas que Livia amaba. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. «¿Hola? ¿Nerissa Caldwell?» Era una voz de mujer, profesional, seria. «Sí, soy yo. Habla la doctora Méndez del Hospital General. Su hija Livia fue ingresada esta mañana. El mundo se detuvo». «¿Qué? Está estable, pero necesitamos que venga lo antes posible». «¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Mi nieto?»
El niño está bien. Está con los servicios sociales temporalmente. Pero necesitamos hablar con usted. ¿Puede venir ahora? Sí, voy para allá. Dejé caer las tijeras de podar. Corrí a mi auto. Manejé con el corazón en la garganta. Hospital General. Piso 3, habitación 312. Subí las escaleras porque el elevador era demasiado lento. Llegué jadeando al piso de enfermería. Livia Caldwell. Soy su madre. La enfermera me miró con compasión. Habitación 312. La doctora Méndez la está esperando. Caminé por ese pasillo blanco y frío como si caminara a través de una pesadilla. Afuera de la habitación, una mujer en bata médica revisaba un expediente. ¿Doctora Méndez? Ella levantó la vista. 50 y tantos años, cabello gris recogido, ojos cansados, pero amables. ¿Señora Caldwell? Sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hija? Está dormida. Le dimos sedantes. Estaba muy alterada cuando llegó. ¿Qué le pasó? La doctora me guió a una pequeña sala de espera privada. Cerró la puerta. Su hija llegó esta mañana a emergencias. La trajeron los vecinos. Dicen que escucharon gritos. Cuando salieron a ver, la encontraron en el jardín, descalza, con su hijo en brazos, sangrando. Dios mío. Tiene una fractura en la muñeca izquierda, contusiones en el rostro, moretones en todo el cuerpo, algunos recientes, otros de hace semanas. Y la doctora dudó. ¿Y qué? Marcas en el cuello. Alguien intentó estrangularla. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Él intentó matarla? No puedo hacer especulaciones legales, pero sí. Las marcas son consistentes con estrangulamiento manual. Otro minuto más y... No terminó la frase. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Puedo verla? Sí, pero está dormida. Los sedantes la mantendrán así por algunas horas más. Entré a la habitación y ahí estaba mi hija, en una cama de hospital, conectada a monitores, con vendajes en la muñeca, el rostro hinchado, con moretones morados y amarillos, un collarín protegiendo su cuello. Parecía tan pequeña, tan frágil, tan rota. Me senté junto a ella. Tomé su mano derecha, la que no estaba lastimada, con cuidado infinito. Hija, susurré, estoy aquí, ya estoy aquí. Ella no respondió, solo respiraba lenta, profundamente, perdida en el sueño inducido. Me quedé ahí, sosteniéndole la mano, llorando en silencio. Horas después, la doctora Méndez volvió. Señora Caldwell, hay algo más que necesita saber. ¿Qué? Su hija está embarazada, 8 semanas aproximadamente. El shock fue como un golpe físico. ¿Embarazada? Sí. Y dadas las circunstancias, estamos muy preocupados. El embarazo es de alto riesgo por el trauma físico. Necesitaremos monitorearla de cerca. ¿Ella sabe? No estoy segura. Cuando llegó, estaba en shock. No hablaba coherentemente, solo repetía, protege a Mateo, protege a Mateo. ¿Dónde está Mateo? Los servicios sociales lo tienen temporalmente. Está físicamente ileso, pero necesitará evaluación psicológica. Presenció el incidente. ¿Qué incidente? ¿Qué pasó exactamente? La doctora me mostró el reporte. Según los vecinos, escucharon gritos alrededor de las 6 de la mañana. Rodrigo gritando, Livia suplicando, Mateo llorando. Los vecinos llamaron a la policía, pero antes de que llegaran, Livia salió corriendo de la casa con Mateo en brazos, descalza, sangrando, aterrorizada. Corrió hasta la casa del vecino y golpeó la puerta desesperadamente. «Ayúdenme, por favor, va a matarme». Los vecinos la dejaron entrar y cerraron con seguro. Rodrigo salió de la casa minutos después. Golpeó la puerta del vecino. Exigió que le devolvieran a su esposa y a su hijo. Son mi familia. No tienen derecho a interferir. Los vecinos se negaron. La policía llegó. Rodrigo, calmado, educado, explicó que había sido una discusión matrimonial, que Livia estaba histérica, que tenía problemas emocionales, que necesitaba ayuda psiquiátrica. Pero las marcas en el cuello de Livia hablaban por sí mismas. Lo arrestaron ahí mismo. Cargos, agresión doméstica agravada e intento de homicidio. ¿Dónde está ahora?, pregunté. En la cárcel. Su audiencia de fianza es mañana. No puede salir, no puede acercarse a ella. Hemos solicitado una orden de restricción de emergencia, pero necesitamos que su hija declare. Necesitamos que testifique. Lo hará. Yo me aseguraré de que lo haga. La doctora me miró con compasión. Señora Caldwell, muchas víctimas de violencia doméstica retiran los cargos, especialmente cuando hay niños involucrados. Y ahora, con un embarazo, la presión será enorme. Esta vez es diferente. Casi la mata. Lo sé. Pero el patrón de abuso incluye arrepentimiento, flores, disculpas, promesas de cambio, y muchas mujeres regresan. Mi hija no. Espero que tenga razón. Esa noche me quedé en el hospital. No podía irme. No podía dejarla sola. Me senté en esa silla incómoda junto a su cama y la observé dormir. Mi niña, mi hija, la que construía casas para pájaros, ahora estaba rota, pero seguía viva. Y mientras hubiera vida, había esperanza.
Alrededor de las 3 de la mañana, Livia comenzó a moverse, gemidos suaves, frases entrecortadas. No, por favor, Mateo, protege a Mateo. Me levanté y me acerqué. Livia, estás a salvo, estoy aquí. Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos, asustados. ¿Mamá? Sí, hija, estoy aquí. ¿Dónde estoy? En el hospital. Estás a salvo. Ella intentó incorporarse, pero el dolor la detuvo. Gimió. Tranquila, no te muevas. Tienes la muñeca fracturada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mateo, ¿dónde está Mateo? Está bien, está a salvo. Los servicios sociales lo están cuidando. ¿Rodrigo? En la cárcel. Ella cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. No, hija. No te disculpes. Nada de esto es tu culpa. Debí escucharte. Debí salir antes. Pero pensé que podía arreglarlo. Pensé que si era mejor esposa, si era más cuidadosa, si no lo provocaba. Hija, no. Escúchame. Nada de lo que hicieras o dejaras de hacer justifica lo que él te hizo. Nada. Ella sollozaba. Intentó matarme, mamá. Esta mañana le dije que estaba embarazada y él se enloqueció. Dijo que no quería más hijos, que ya no podía controlarme con uno, que con 2 sería imposible. Y entonces me tomó del cuello. Su voz se quebró en un grito ahogado. Ya no tienes que contarlo ahora. Descansa. No, necesito decirlo. Necesito que alguien sepa la verdad. Respiró profundo, a pesar del dolor. Me tomó del cuello y apretó. Sentí que me moría, mamá. Vi puntos negros. Escuché a Mateo gritando. Y pensé, mis hijos van a crecer sin madre. Van a creer que esto es normal. Van a repetir el ciclo. Pero no lo hiciste. Sobreviviste. Me soltó. No sé por qué. Tal vez escuchó a Mateo. Tal vez se asustó, pero me soltó. Y en ese momento supe que si no salía de esa casa, iba a morir. Tal vez no ese día, pero pronto. Hiciste lo correcto, hija. Tomé a Mateo y corrí. Ni siquiera me puse zapatos, solo corrí. Y Rodrigo salió detrás de mí gritando. Si te vas, lo vas a lamentar. Te voy a quitar a los niños. Te voy a destruir. No puede hacerte nada ahora. ¿Estás segura? Su voz era tan pequeña, tan asustada. Sí, está en la cárcel. Hay una orden de restricción. Y esta vez vas a testificar. Vas a asegurarte de que no pueda volver a lastimarte. Ella me miró con ojos llenos de miedo. ¿Y si sale? ¿Y si me encuentra? No lo hará. Te voy a proteger. Vas a venir a mi casa. Tú, Mateo, y ese bebé que viene en camino. Van a estar seguros. ¿Sabes lo del bebé? La doctora me lo dijo. Nuevas lágrimas. No sé si puedo, mamá. No sé si puedo traer otro hijo a este mundo. No después de todo lo que Mateo ha visto. Mateo va a estar bien. Tú vas a estar bien. Vamos a sanar juntas, como familia. Ella se aferró a mi mano. ¿De verdad crees eso? Sí, hija, lo creo. Nos quedamos así, con las manos entrelazadas, llorando juntas, por el tiempo perdido, por el dolor sufrido, por la valentía que costó salir, y por la esperanza de que lo peor había quedado atrás. Pero en el fondo de mi corazón sabía que esto no había terminado. Rodrigo no era de los que se rinden fácilmente, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Al día siguiente, temprano por la mañana, llegó un detective, Detective Ramírez, 40 y tantos años, mirada seria, libreta en mano. Señora Caldwell, ¿su hija está en condiciones de hablar? Sí, pero necesito estar presente. Por supuesto. Entramos a la habitación. Livia estaba despierta, mirando por la ventana. Livia, este es el detective Ramírez. Necesita tu declaración. Ella asintió, nerviosa. El detective se sentó. Livia, sé que esto es difícil, pero necesito que me cuentes con tus propias palabras qué pasó ayer por la mañana. Livia respiró profundo y comenzó a hablar. Contó todo, los años de abuso, las amenazas, el control, las cámaras, el aislamiento y finalmente el intento de estrangulamiento. El detective tomaba notas sin interrumpir. Cuando terminó, cerró su libreta. Gracias, Livia. Esto es suficiente para mantener los cargos. Rodrigo Méndez enfrentará juicio por agresión doméstica agravada e intento de homicidio. ¿Vas a salir bajo fianza? Pregunté. Su audiencia es esta tarde. Vamos a argumentar que es un peligro para la víctima. Con tu testimonio y la evidencia médica, es probable que le nieguen la fianza. ¿Probable? ¿No seguro? Nunca es seguro, señora Caldwell, pero haremos todo lo posible. Después de que el detective se fue, Livia me miró. Mamá, tengo miedo. Lo sé, hija. ¿Y si sale? ¿Y si cumple sus amenazas? No lo hará. Esta vez no. Saqué mi teléfono. ¿Recuerdas la fotografía que te mostré hace meses? Ella asintió. La tengo. Y tengo la grabación de la reunión en tu casa, donde Rodrigo amenazó con demandarte, donde admitió que explotó. Todo está documentado. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitabas estar lista. Y ahora lo estás. Por primera vez en mucho tiempo, vi algo en los ojos de mi hija. No era miedo, era determinación. Voy a testificar, mamá.
Voy a asegurarme de que pague por todo lo que hizo. Así se habla. La tomé de la mano. Hija, esto va a ser difícil. Va a haber presión. Su familia va a intentar hacerte cambiar de opinión. Van a decir que estás destruyendo una familia, que pienses en Mateo, que pienses en el bebé. Ya pensé en ellos, por eso estoy haciendo esto, para que crezcan sabiendo que el abuso no se tolera, que las mujeres no son propiedad, que merecemos respeto. Sentí que mi corazón se hinchaba de orgullo. Ahí estaba, la mujer valiente que había criado, la que construía casas para pájaros, la que soñaba con crear espacios seguros. Había estado ahí todo el tiempo, solo necesitaba encontrar la fuerza para salir, y finalmente lo había hecho. Livia pasó 3 días en el hospital, 3 días en los que vi a mi hija transformarse lentamente. No de vuelta a quien era antes, eso sería imposible. Nadie vuelve a ser el mismo después de sobrevivir lo que ella sobrevivió. Pero vi algo más valioso que la inocencia perdida. Vi sabiduría, vi fortaleza. Vi una mujer que había tocado el fondo más oscuro y había decidido subir. La audiencia de fianza de Rodrigo fue el miércoles. Livia no pudo asistir, todavía estaba hospitalizada, pero yo fui. Me senté en esa sala fría de tribunal, rodeada de abogados, familiares, personas esperando justicia, y lo vi entrar. Rodrigo Méndez, con esposas en las manos, uniforme naranja de prisión, pero manteniendo esa postura arrogante, esa mirada que decía, esto es solo un malentendido. Su padre estaba ahí. Don Armando, sentado en primera fila, con traje caro y expresión indignada. Doña Silvia no había venido. Me pregunté si alguna vez había tenido la opción. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. La fiscal presentó el caso. Intento de homicidio, agresión doméstica agravada, patrón documentado de abuso. Su señoría, el acusado es un peligro claro y presente para la víctima. Tiene recursos financieros para huir. Tiene motivos para intimidar a los testigos. Solicitamos que se le niegue la fianza. El abogado de Rodrigo se levantó. Un hombre de 50 y tantos, corbata perfecta, maletín de cuero. Su señoría, mi cliente es un ingeniero respetado, sin antecedentes penales, con arraigo comunitario. Esto fue un incidente aislado producto de tensiones maritales. Mi cliente está dispuesto a someterse a terapia intensiva, a usar brazalete electrónico, a cumplir cualquier condición que el tribunal imponga. Mantenerlo en prisión preventiva sería excesivo. La fiscal respondió inmediatamente. Incidente aislado. Tenemos fotografías de agresiones previas, testimonios de testigos, evidencia de años de abuso sistemático. El acusado casi mató a su esposa embarazada frente a su hijo de 3 años. Esto no es tensión marital, es violencia criminal. El juez escuchaba en silencio, tomando notas. Finalmente habló. He revisado el expediente. Las fotografías son perturbadoras. El testimonio de la víctima es consistente. Las marcas de estrangulamiento son evidencia clara de intención letal. Mi corazón latía con fuerza. Sin embargo, continuó el juez, el acusado no tiene antecedentes penales, tiene derechos constitucionales a una defensa justa. Por lo tanto, estableceré una fianza de $500,000, con las siguientes condiciones: brazalete electrónico, orden de restricción de 500 metros de la víctima y sus hijos, prohibición de contacto directo o indirecto, entrega de pasaporte y terapia obligatoria de manejo de ira. Sentí que el mundo se caía. $500,000. Don Armando podía pagar eso sin pestañear. La fiscal se opuso. Su señoría, con todo respeto, $500,000 no es obstáculo para una familia con recursos como los Méndez. El acusado podría pagar la fianza y desaparecer. Objeción anotada, dijo el juez. Pero mi decisión es firme. El acusado podrá salir bajo fianza una vez cumplidas todas las condiciones. Siguiente caso. Golpeó el mazo. Salí de esa sala temblando. Rodrigo iba a salir. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero pronto. Y cuando saliera vendría por Livia. No físicamente, tal vez, pero vendría. Corrí al hospital. Entré a la habitación de Livia jadeando. Ella me vio y supo inmediatamente. ¿Le dieron fianza? Sí. ¿Cuánto? $500,000. Su padre puede pagar eso. Lo sé. Ella se llevó la mano sana al vientre, en un gesto protector instintivo. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé. Tal vez unos días, una semana a lo mucho. Entonces tenemos que movernos rápido. ¿Moverte? Hija, ¿todavía estás en el hospital? No me importa. Necesito salir de aquí. Necesito recuperar a Mateo. Necesito irme antes de que Rodrigo salga. ¿Irte a dónde? A tu casa. Dijiste que siempre estaría abierta para mí. Y lo está. Por supuesto que lo está. Entonces sácame de aquí. Por favor. Hablé con la doctora Méndez. Le expliqué la situación. Médicamente, necesitaría quedarse al menos 2 días más, dijo. Pero entiendo las circunstancias. Si firma un documento liberando al hospital de responsabilidad, puedo darle de alta hoy, con instrucciones estrictas de reposo. Lo firmo,
dijo Livia sin dudar. Muy bien, prepararé el papeleo. Mientras Livia firmaba los documentos, yo hacía llamadas a los servicios sociales para coordinar la reunificación con Mateo, a Patricia, la abogada, para que preparara todos los documentos legales, orden de restricción permanente, solicitud de custodia completa, demanda de divorcio, a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de mi casa, a una compañía de seguridad para instalar cámaras y alarmas. No iba a permitir que Rodrigo se acercara, nunca más. Esa tarde, Livia salió del hospital, con el brazo en cabestrillo, moretones todavía visibles en el rostro, pero con la cabeza en alto. La llevé directamente a servicios sociales. Mateo estaba en una sala de espera, jugando con bloques de colores bajo la supervisión de una trabajadora social. Cuando vio a Livia, dejó caer los bloques. «¿Mami?» Su vocecita temblorosa me rompió el corazón. «Sí, mi amor, es mami». Livia se arrodilló, ignorando el dolor. Abrió su brazo sano. Mateo corrió hacia ella y se lanzó a sus brazos, llorando. «Mami, mami, mami, ya estoy aquí, bebé, ya estoy aquí». Lo abrazaba con fuerza, besando su cabeza, sus mejillas, susurrando palabras de consuelo. «Ya no vamos a volver a esa casa, ¿verdad, mami?», preguntó Mateo con voz pequeña. «No, mi amor, nunca». «¿Y papá?». Livia se quedó callada por un momento. Luego, con voz firme pero suave, respondió. «Papá hizo cosas que no están bien, y ahora tiene que aprender que eso no se hace. Pero tú no tienes que preocuparte por nada. Mami te va a proteger. La abuela te va a proteger. Estás a salvo». «Promesa, promesa». Lo selló con un beso en la frente. La trabajadora social nos entregó los documentos de reunificación temporal. Livia tiene custodia de emergencia. Rodrigo Méndez no tiene derecho a visitas sin supervisión mientras enfrente cargos criminales. Si intenta contactar al menor, llamen a la policía inmediatamente. Firmamos todo. Y finalmente, después de días de pesadilla, nos fuimos a casa. Mi casa, que ahora sería su casa. Llegamos al anochecer. El cerrajero ya había terminado. Cerraduras nuevas, llaves nuevas. Las cámaras de seguridad estaban instaladas. Monitoreaban la puerta principal, el jardín, el acceso trasero. Cualquier movimiento activaría una alerta en mi teléfono. Preparé la habitación de invitados para Livia y Mateo. Sábanas limpias, toallas suaves, flores frescas en el buró. «Bienvenida a casa, hija». Livia miró alrededor con lágrimas en los ojos. «Gracias, mamá, por todo, por no rendirte conmigo, por estar aquí cuando finalmente pude salir. Siempre voy a estar aquí». Esa noche cenamos algo simple, sopa de pollo, pan tostado, té de manzanilla. Mateo se quedó dormido en el sofá a las 8, agotado emocionalmente. Lo llevé a la cama. Le puse su pijama favorita que habíamos rescatado de la casa. Lo arropé con cuidado. «¿Abuela?», murmuró medio dormido. «Sí, mi amor». «¿Ya no voy a tener pesadillas? Tal vez todavía tengas algunas, pero yo voy a estar aquí. Y tu mami también. Y cuando tengas miedo, nos llamas y venimos corriendo. ¿Está bien?». «Está bien». Lo besé en la frente. Salí de la habitación y encontré a Livia en la sala, mirando por la ventana. Me senté junto a ella. «¿Cómo te sientes?». «No lo sé». Aliviada, asustada, enojada, todo al mismo tiempo. «Es normal». «¿Cuándo deja de doler, mamá?». «No lo sé, hija, pero cada día duele un poco menos». Ella se recargó en mi hombro. «Hay algo que necesito hacer», dijo después de un largo silencio. «¿Qué?». «Necesito ir a la casa, una última vez. Hay cosas que quiero recuperar. Documentos, fotos de Mateo bebé, algunos objetos que eran de papá que me dio antes de morir». «Hija, eso puede esperar». «No, necesito hacerlo antes de que Rodrigo salga, antes de que cambie las cerraduras, antes de que destruya todo para lastimarme. Entonces iremos juntas, con la policía de escolta». «¿Se puede hacer eso?». «Sí, se llama recuperación de pertenencias con protección policial. Patricia lo mencionó. Puedes solicitar que un oficial te acompañe a recuperar tus cosas. Quiero ir mañana». «¿Estás segura?». «Necesito cerrar ese capítulo, mamá. Necesito sacar mis cosas de esa casa y no volver nunca». Al día siguiente, coordinamos con la policía. 2 oficiales nos acompañarían a las 10 de la mañana. Livia tenía una lista: documentos personales, certificados de nacimiento, álbumes de fotos, ropa de Mateo, algunas joyas que habían sido de mi madre y que yo le había heredado, los dibujos arquitectónicos que había hecho años atrás. «Solo tendremos 1 hora», nos advirtió el oficial. «Tomen lo esencial, nada de muebles grandes». Llegamos a la casa, esa casa hermosa con jardín perfecto y fuente en la entrada, esa casa que había sido su prisión. Livia se quedó en el auto por un momento, mirándola. «¿Estás lista?», pregunté. «Sí». Los oficiales abrieron la puerta con la llave de Livia. Entramos. Todo estaba exactamente como lo había dejado la mañana de la emergencia. Platos en el fregadero, juguetes de Mateo en el suelo, una taza de café a medio terminar sobre la mesa.
como si el tiempo se hubiera detenido. Livia caminó lentamente por la casa, tocando las paredes, los muebles. Creí que esta casa era mi sueño, susurró, pero era mi pesadilla. Subimos a la habitación principal. Livia abrió el closet, sacó una maleta grande. Comenzó a empacar sistemáticamente. Ropa esencial, documentos de la caja fuerte, joyas, álbumes de fotos. Yo la ayudaba en silencio. Entonces encontró algo, una caja de zapatos escondida al fondo del closet. La abrió. Adentro había más fotografías, fotografías que ella misma había tomado de sus heridas a lo largo de los años. Decenas de ellas, moretones, cortes, marcas, cada una fechada en el reverso con letra temblorosa. Enero 15, 2022. Me empujó contra la puerta. Marzo 3, 2022. Me jaló el brazo con fuerza. Julio 28, 2022. Me abofeteó cuando contradije a su padre. Documentación meticulosa de su propio sufrimiento. Hija, ¿por qué guardaste todo esto? Porque en el fondo sabía que algún día lo necesitaría, que algún día tendría que demostrarlo. No sé, creo que era mi manera de no volverme loca, de recordarme que sí estaba pasando, que no lo estaba imaginando. Esto es evidencia crucial, lo sé. Metió la caja en la maleta. Bajamos a la sala. Sobre la mesa había un sobre, con el nombre de Livia escrito con la letra de Rodrigo. Ella lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Adentro había una carta. Comenzó a leerla en voz alta, pero su voz se quebró. Tomé la carta y leí. Livia, sé que estás enojada, sé que ahora me odias, pero necesitas saber que todo lo que hice fue por amor, porque te amo demasiado, porque no puedo vivir sin ti. Sí, me equivoqué, lo admito, perdí el control. Pero tú también me provocas, me sacas de quicio con tu actitud, con tu desafío, con tu desobediencia. Si hubieras sido la esposa que prometiste ser, nada de esto habría pasado. Pero todavía hay tiempo. Podemos arreglar esto. Retira los cargos, vuelve a casa. Podemos ir a terapia juntos, podemos empezar de nuevo. Piensa en Mateo, piensa en nuestro bebé. ¿De verdad quieres que crezcan sin padre? ¿Quieres destruir nuestra familia? Yo te perdonaré si tú me perdonas. Pero si insistes en seguir con esto, si testimonias en mi contra, si me metes a la cárcel, te arrepentirás. Tengo abogados, tengo recursos, voy a pelear por la custodia. Voy a demostrar que eres una madre inestable, que tienes problemas mentales, que no eres apta, y ganaré. Porque siempre gano. La elección es tuya, Livia. Familia o guerra. R. El silencio que siguió fue aterrador. Livia temblaba. Él está amenazándome, hasta desde la cárcel. Sí. ¿Y si tiene razón? ¿Y si me quita a los niños? No lo hará. ¿Cómo lo sabes? Porque ahora tienes evidencia, tienes fotos, tienes testimonios, tienes su propia carta admitiendo que perdió el control y amenazándote. Esto es oro legal, hija. Esto demuestra patrón de abuso y comportamiento intimidatorio. Livia respiró profundo, dobló la carta cuidadosamente, la metió en su bolso. Tienes razón, ya no tengo miedo. ¿Estás segura? Sí, su voz era firme ahora. Ya no voy a dejar que me controle, ni con amenazas, ni con manipulación, ni con nada. Terminamos de empacar. 3 maletas grandes, 2 cajas de documentos, los álbumes de fotos. Los oficiales nos ayudaron a cargar todo en el auto. Antes de irnos, Livia se quedó parada en la entrada, mirando la casa una última vez. ¿Quieres entrar otra vez?, pregunté. No, solo quiero recordarla, para nunca olvidar, para nunca volver. Sacó algo de su bolsillo, la llave de la casa, la dejó sobre el buzón de la entrada. Ya no la necesito, dijo, y se subió al auto. Manejamos de regreso en silencio, pero era un silencio diferente. No era el silencio del miedo, era el silencio de la transformación. Mi hija había entrado a esa casa como víctima por última vez y había salido como sobreviviente. Esa noche, mientras Mateo dormía y Livia descansaba, recibí un mensaje de Patricia. Nerissa, Rodrigo pagó la fianza. Sale mañana. Sentí un escalofrío, pero inmediatamente mandé otro mensaje. Estamos listas. Que venga. Ya no le tenemos miedo. Y era verdad, porque esta vez teníamos algo que él no esperaba. Evidencia, determinación y la verdad de nuestro lado. La justicia sería lenta, pero llegaría. Rodrigo salió de la cárcel un viernes por la tarde. Lo supe porque las cámaras de seguridad de mi casa captaron un auto desconocido pasando lentamente frente a la entrada. 3 veces. No se detuvo, no tocó el timbre, no se bajó nadie, pero el mensaje era claro. Sé dónde estás. Livia vio las grabaciones y palideció. Está violando la orden de restricción. Técnicamente no, explicó Patricia por teléfono. La orden especifica que no puede acercarse a menos de 500 metros. Si solo pasó por la calle sin detenerse, está en una zona gris. ¿Zona gris? Está intimidándonos. Lo sé, pero necesitamos evidencia más sólida. Por ahora, documenten todo. Cada auto sospechoso, cada llamada extraña,
cada movimiento. Y eso hicimos. Durante las siguientes semanas vivimos en estado de alerta constante. Cada ruido nos hacía saltar. Cada auto que pasaba nos ponía nerviosas. Mateo tenía pesadillas todas las noches. Se despertaba gritando, buscando a su madre. Livia dormía con él, abrazándolo, susurrándole que todo estaría bien. Pero yo veía el cansancio en sus ojos, el peso de vivir con miedo. Entonces comenzaron los mensajes, no directamente a Livia. Eso habría violado claramente la orden de restricción, pero a través de otras personas. Su suegra, doña Silvia, la llamó un día. Livia me pasó el teléfono en altavoz para que yo escuchara. Livia, por favor, Rodrigo está destruido. No come, no duerme, solo llora. Doña Silvia, con todo respeto, su hijo casi me mata. Fue un error, un terrible error, pero se arrepiente. Está yendo a terapia intensiva, 2 veces por semana. Está tomando medicamento. Está haciendo todo lo posible para cambiar. Me da gusto que esté recibiendo ayuda, pero eso no cambia lo que hizo. Livia, piensa en tus hijos. Mateo necesita a su padre, y ese bebé que esperas también lo necesitará. Mis hijos necesitan una madre viva, y eso es lo que voy a darles. No seas cruel, Livia. No destruyas la vida de mi hijo por un momento de debilidad. Un momento. Fueron años, doña Silvia. Años de abuso que usted vio y nunca dijo nada. Silencio al otro lado de la línea. Porque yo sé cómo son los matrimonios, dijo finalmente doña Silvia con voz quebrada. Sé que a veces los hombres pierden el control, pero una buena esposa sabe cómo manejarlos, cómo calmarlos, cómo no provocarlos. ¿Escucha lo que está diciendo? Está justificando la violencia. Estoy siendo realista. Así es el mundo, Livia. Si todas las mujeres denunciaran a sus maridos, no quedaría ninguna familia intacta. Entonces tal vez es hora de que el mundo cambie. Livia colgó temblando de rabia. 50 años, dijo. 50 años creyendo que el abuso es normal, que es su culpa, que debe soportarlo. Y por eso es tan importante lo que estás haciendo, le dije. Estás rompiendo el ciclo. Los días pasaban. El juicio se acercaba. La fiscal nos mantenía informadas del proceso. El equipo legal de Rodrigo está buscando un acuerdo. Ofrecen reducir los cargos a agresión simple a cambio de que Livia retire el testimonio sobre el intento de homicidio. No, respondió Livia sin dudar. Nada de acuerdos. Quiero juicio completo. ¿Estás segura? El juicio será público. Los medios estarán presentes. Tu vida privada será expuesta. Que la expongan. Tal vez así otras mujeres encuentren el valor para salir. Me sentí tan orgullosa de mi hija en ese momento. Pero Rodrigo no se quedaba quieto. Comenzó una campaña en redes sociales. No directamente, por supuesto. Eso también violaría la orden de restricción. Pero sus amigos, su familia, comenzaron a publicar mensajes, apoyando a Rodrigo Méndez en estos tiempos difíciles. Un buen hombre siendo destruido por acusaciones falsas. Justicia para Rodrigo. Publicaban fotos de él con Mateo, videos viejos de cumpleaños familiares, imágenes que lo hacían ver como el padre perfecto, el esposo amoroso. La narrativa era clara. Livia era la villana, la mentirosa, la que estaba destruyendo una familia perfecta. Algunos desconocidos comenzaron a escribirle mensajes a Livia. Ojalá te dé vergüenza. Eres una mala madre. Le estás quitando el padre a tus hijos por capricho. Livia leía cada mensaje con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿y si tienen razón? ¿Y si estoy siendo egoísta? No, escúchame. Esas personas no saben lo que viviste. No vieron las marcas. No escucharon las amenazas. No sintieron sus manos en tu cuello. Tú sabes la verdad. Y eso es lo único que importa. Pero Mateo pregunta por su padre. Dice que lo extraña. Es normal, pero con el tiempo entenderá. Entenderá que lo que hiciste fue por amor, para protegerlo. Una noche, 2 semanas antes del juicio, recibí una llamada. Era don Armando. Nerissa, necesitamos hablar. No tengo nada que hablar con usted. Es sobre el futuro de mi nieto. Dudé, luego acepté. Está bien, mañana, en un lugar público. Yo elijo dónde, como quieras. Nos encontramos en una cafetería, a plena luz del día, con personas alrededor. Don Armando llegó solo, sin su esposa, sin abogados. Se veía más viejo de lo que recordaba, cansado, derrotado. Se sentó frente a mí. Gracias por venir. ¿Qué quiere, don Armando? Quiero que hablemos como personas razonables, sin abogados, sin jueces, solo tú y yo. Hable. Él suspiró profundamente. Rodrigo es mi único hijo. Lo he criado como pude. Le he dado todo. Educación, oportunidades, valores. ¿Valores? ¿Qué valores le enseñó? ¿Que las mujeres son propiedad? ¿Que la violencia es aceptable? Se detuvo. Yo le enseñé lo que mi padre me enseñó. Que un hombre debe ser fuerte, que debe mantener el control de su familia. Eso no es control, es abuso. Tal vez su voz se quebró. Tal vez me equivoqué.
Tal vez criamos una generación de hombres que confundieron fuerza con crueldad. Lo miré con sorpresa. No esperaba esa respuesta. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque vi las fotografías, Nerissa, las que presentaron en la audiencia preliminar, y vi a mi hijo en ellas. Vi lo que hizo, y me vi a mí mismo. Se quitó los lentes y se limpió los ojos. Durante 50 años le hice lo mismo a Silvia. No tan severo, tal vez, pero la controlé, la callé, la hice pequeña. Y ella lo soportó porque creyó que no tenía opciones. ¿Y ahora se arrepiente? No sé si es arrepentimiento o vergüenza, o simplemente la comprensión tardía de que destruía a la mujer que amaba. Guardó silencio por un momento. Silvia está enferma. Cáncer. Etapa 4. Los doctores le dan 6 meses. Lo siento. ¿Sabes qué es lo peor? Que ahora que sé que la voy a perder, me doy cuenta de que nunca la conocí realmente. Nunca le pregunté qué soñaba, qué quería, quién era más allá de ser mi esposa. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. No quiero que Rodrigo termine como yo, solo, lleno de remordimiento, perdiendo a su familia por orgullo. Entonces ayúdelo a cambiar de verdad, no pagando abogados caros para que lo liberen, sino ayudándolo a reconocer lo que hizo, a enfrentar las consecuencias, a sanar. ¿Y Livia? ¿Le darías una oportunidad a mi hijo si realmente cambia? Esa no es mi decisión, es de ella, pero puedo decirte algo. El cambio verdadero no viene después de amenazas legales, viene del reconocimiento genuino del daño causado. Y hasta ahora, su hijo solo ha mostrado manipulación y victimización. Don Armando asintió lentamente. Tienes razón. Entonces, ¿qué va a hacer? No lo sé todavía, pero gracias por escucharme. Se levantó para irse, pero antes de hacerlo, se volvió. Nerissa, una cosa más. Dile a Livia que lo siento, por aplaudir aquella noche en el restaurante, por decir que ella tenía que saber su lugar. Me avergüenzo de esas palabras ahora. Dígaselo usted mismo, en una carta, sin exigencias, sin manipulación. Solo una disculpa honesta. Lo haré, y se fue. Le conté a Livia sobre la conversación. ¿Crees que sea sincero?, preguntó. No lo sé, hija, pero al menos es un inicio. Al menos reconoció que algo está mal. 2 semanas después llegó el día del juicio. La sala estaba llena. Prensa, familiares, curiosos. Rodrigo entró con traje impecable, cabello peinado, expresión seria pero controlada. Livia entró con un vestido azul sencillo, sin maquillaje excesivo, sin intentar ocultar nada. Las marcas en su rostro ya habían sanado, pero las cicatrices invisibles permanecían. El juicio duró 3 días. La fiscal presentó evidencia devastadora. Las fotografías que Livia había guardado durante años, el testimonio de Andrea, la niñera, los reportes médicos del hospital, la grabación de audio donde Rodrigo amenazaba con quitarle los hijos, la carta intimidatoria que dejó en la casa y finalmente el testimonio de Livia. Ella subió al estrado con la mano derecha sobre la Biblia. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Y contó su historia, sin llorar, sin dramatismo, solo la verdad. Años de abuso progresivo, de control económico, de aislamiento social, de violencia física y emocional, del momento en que sintió sus manos en su cuello y pensó que iba a morir. La sala estaba en silencio absoluto. Algunos reporteros lloraban. El jurado escuchaba con expresiones graves y Rodrigo mantenía la vista baja. Su abogado intentó desacreditar el testimonio. ¿No es cierto que usted provocaba a mi cliente? No. ¿No es cierto que también era violenta? Nunca. ¿No es cierto que está mintiendo para obtener ventaja en el divorcio? No estoy mintiendo. Y no necesito mentir. La verdad es suficiente. El abogado no pudo quebrarla. Luego fue el turno de Rodrigo de testificar. Subió al estrado con confianza, pero cuando la fiscal comenzó a interrogarlo, algo cambió. Señor Méndez, ¿reconoce estas fotografías? Le mostró las imágenes de Livia con moretones. Sí. ¿Usted causó estas lesiones? Silencio. Señor Méndez, responda la pregunta. Yo algunas veces perdí el control. ¿Perdió el control o eligió ser violento? Fue el estrés, la presión del trabajo. Ella no entendía. ¿Entonces culpa a la víctima? No. Yo asumo la responsabilidad de mis acciones. ¿Lo hace? ¿Por eso envió esta carta amenazándola? Le mostró la carta. Rodrigo palideció. Yo estaba enojado. Estaba intimidando a un testigo. Eso es un delito federal. Su abogado se puso de pie. Objeción. Denegada. El testigo responderá. Rodrigo se desmoronaba frente a todos. Y yo me di cuenta de algo. Los abusadores son valientes solo cuando tienen poder. Cuando ese poder desaparece, solo queda cobardía. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, su veredicto fue unánime.
culpable de agresión doméstica agravada, culpable de intento de homicidio, culpable de intimidación de testigo. La sentencia se dictó 2 semanas después. 8 años de prisión, sin posibilidad de reducción de sentencia, orden de restricción permanente, pérdida de custodia, visitas supervisadas únicamente si Mateo, al crecer, deseaba tener contacto. Rodrigo escuchó la sentencia sin expresión. Luego, justo antes de que lo esposaran, se volteó hacia Livia. Algún día entenderás que todo lo que hice fue porque te amaba demasiado. Livia lo miró directamente a los ojos y con voz firme, clara, sin temblor, respondió: el amor no lastima. Lo que tú sentías no era amor, era posesión. Y nunca más permitiré que alguien me confunda las dos cosas. Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron. Lo sacaron de la sala y Livia respiró. Por primera vez en años, respiró sin miedo. Afuera del tribunal, los medios esperaban. Livia dio una declaración breve. Mi nombre es Livia Caldwell. Durante años fui víctima de violencia doméstica. Guardé silencio por vergüenza, por miedo, por creer que era mi culpa. Hoy estoy aquí, viva, porque finalmente encontré el valor para salir, porque tuve a mi madre sosteniéndome, porque entendí que mis hijos merecían ver a una madre fuerte, no destruida. Si hay una mujer escuchándome ahora que está en una situación similar, no estás sola, no es tu culpa. Y sí, se puede salir, es difícil, es aterrador, pero es posible, y vale la pena. Las cámaras captaron todo. Al día siguiente su testimonio era noticia nacional. Somos Livia se volvió tendencia. Miles de mujeres compartieron sus propias historias. Muchas encontraron el valor para denunciar. Refugios reportaron aumento en llamadas de ayuda. Mi hija se había convertido en símbolo. No lo buscó, pero lo aceptó con dignidad. Los meses pasaron. Livia dio a luz a una niña. La llamó Valentina, por la valentía que finalmente encontró. Mateo comenzó terapia. Lentamente, las pesadillas disminuyeron. Volvió a reír, a jugar, a ser niño. Don Armando cumplió su palabra. Envió una carta disculpándose y, más importante, dejó de defender a Rodrigo públicamente. Se enfocó en cuidar a doña Silvia en sus últimos meses. Cuando ella falleció, Livia asistió al funeral. No por Rodrigo, sino por esa mujer que había vivido 50 años en silencio, porque también ella había sido víctima. Y 1 año después del juicio, algo extraordinario sucedió. Don Armando publicó un artículo en el periódico. Se titulaba La carta de un padre a su hijo preso. En ella, reconocía públicamente cómo había criado a Rodrigo con valores tóxicos, cómo había normalizado el control y la dominación, cómo había aplaudido el abuso creyendo que era disciplina. Me equivoqué, escribió, y mi hijo pagó el precio. Pero más que nadie, lo pagaron las mujeres a nuestro alrededor. A todos los padres, enséñenles a sus hijos que la masculinidad verdadera no es dominación, es respeto, es empatía, es reconocer cuando están equivocados y tener el valor de cambiar. El artículo se volvió viral y Livia, al leerlo, lloró. No de tristeza, sino de esperanza, porque si un hombre de 70 años podía reconocer su error, si podía cambiar su perspectiva después de toda una vida, entonces había esperanza para las nuevas generaciones. ¿Crees que Rodrigo cambie algún día?, me preguntó Livia una noche mientras amamantaba a Valentina. No lo sé, hija, tal vez sí, tal vez no, pero ya no es tu responsabilidad salvarlo. Lo sé, solo espero que algún día entienda realmente el daño que causó, no por mí, sino por Mateo, para que si algún día se reencuentran, sea como hombres diferentes. Puede ser, y si no, ella besó la cabeza de Valentina. Al menos mis hijos crecerán sabiendo que el abuso no se tolera, que las mujeres merecen respeto, que el amor verdadero no duele. Esa es la mejor venganza, le dije, romper el ciclo. Ella sonrió, y en esa sonrisa vi todo lo que había perdido y todo lo que había ganado, porque la justicia no siempre es rápida. Pero cuando llega, restaura algo más que legalidad, restaura dignidad, restaura esperanza, restaura la creencia de que el bien, eventualmente, prevalece, y que los que causan dolor, eventualmente, enfrentan las consecuencias de sus actos, no por venganza, sino por equilibrio, por karma natural, porque así funciona el universo. Lo que siembras, cosechas. Y Rodrigo había sembrado violencia, ahora cosechaba soledad, rechazo, y el peso de sus propias decisiones, mientras que Livia había sembrado valentía y estaba cosechando paz. 3 años han pasado desde aquella noche en el restaurante. 3 años desde que me levanté de esa mesa y decidí que el silencio había terminado. Hoy es domingo. El sol entra por la ventana de mi cocina, iluminando la mesa donde Mateo dibuja con crayones, mientras Valentina,
de 2 años, intenta robarle los colores. Livia prepara café. Se mueve con una tranquilidad que creí que nunca volvería a ver. Ya no usa mangas largas en verano. Ya no revisa constantemente su teléfono con ansiedad. Ya no se disculpa por existir. Retomó su carrera como arquitecta. Trabaja desde casa, diseñando espacios que, como ella dice, hacen que las personas se sientan seguras. Mateo tiene 6 años ahora. Va a terapia una vez al mes, ya no todas las semanas. Las pesadillas desaparecieron hace 1 año. Hace poco me preguntó sobre su padre. Abuela, ¿papá era malo? Me arrodillé a su altura. Tu papá hizo cosas malas, pero eso no significa que no te quisiera. Solo significa que estaba perdido y lastimaba a las personas que amaba. ¿Y yo voy a ser como él cuando crezca? No, mi amor, porque tú ya sabes algo que a él le tomó muchos años aprender, que los hombres fuertes son los que protegen, no los que lastiman. Él asintió y siguió jugando. Pero yo sé que esas preguntas volverán, y estaremos listas para responderlas. Rodrigo cumple su sentencia en una prisión a 3 horas de aquí. Ha escrito cartas, muchas cartas. Las primeras eran manipuladoras, llenas de autojustificación. Livia las leía y las guardaba sin responder. Pero hace 6 meses, algo cambió. Llegó una carta diferente. Livia, no espero que me perdones, no espero que leas esto siquiera, pero después de 3 años en terapia obligatoria, después de grupos de rehabilitación para agresores, después de mucho silencio y reflexión, finalmente entiendo. Entiendo que lo que te hice no fue amor, fue control, fue abuso, fue el resultado de creer que tenía derecho sobre ti. Me educaron para pensar que ser hombre significaba dominar, y cuando tú mostrabas fortaleza, yo lo veía como desafío, como amenaza. Estaba equivocado. No te estoy pidiendo nada. No espero otra oportunidad. No quiero que vuelvas ni que me perdones. Solo quiero que sepas que asumo completa responsabilidad por el daño que causé. Y que si algún día, cuando Mateo sea mayor y quiera conocerme, seré honesto con él sobre mis errores, para que aprenda de ellos, para que no los repita. Te deseo paz. R. Livia me mostró la carta. ¿Crees que sea sincero? Preguntó. No lo sé, pero incluso si lo es, eso no cambia nada. El perdón es tuyo para dar o no dar, y no le debes nada. Lo sé, pero creo que por primera vez puedo soltar el enojo. ¿Eso significa que lo perdonas? No, significa que ya no le doy poder sobre mi vida. Él toma sus decisiones y vive con las consecuencias. Yo tomo las mías y construyo mi futuro. Y eso es exactamente lo que ha hecho. Don Armando nos visita ocasionalmente. Ya no es el hombre arrogante que conocí. La muerte de Silvia lo cambió profundamente. Ahora dedica su tiempo a dar charlas en universidades sobre masculinidad tóxica y crianza consciente. Si puedo evitar que un solo padre críe a su hijo como yo crié al mío, me dijo una vez, habré hecho algo bueno con el tiempo que me queda. Esta mañana, mientras tomamos café, Livia me mira con esos ojos que ahora brillan con luz propia. Mamá, ¿te conté que me ofrecieron un proyecto nuevo? ¿Cuál? Diseñar un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, con espacios seguros, áreas de juego para niños, consultorios de terapia. Quieren que sea un lugar donde las mujeres puedan sanar. Hija, eso es perfecto. ¿Recuerdas cuando era niña y construí esa casita para pájaros? Claro que sí. Decía que los pájaros necesitaban un lugar seguro. Creo que toda mi vida he querido crear esos lugares, pero tuve que aprender primero que yo también merecía uno. Me toma la mano. Gracias, mamá, por nunca rendirte, por estar ahí cuando finalmente pude salir, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Hija, tú hiciste el trabajo difícil. Yo solo sostuve la puerta abierta, pero sin esa puerta abierta no habría sabido a dónde ir. Nos abrazamos, y en ese abrazo está todo: el dolor del pasado, la fuerza del presente, la esperanza del futuro. Mateo se acerca con un dibujo. Mami, mira, es nuestra familia. En el dibujo hay 3 figuras: él, Valentina y Livia, y una casa grande con ventanas brillantes y un sol enorme. Es hermoso, mi amor. ¿Ves? Esta casa tiene muchas ventanas, para que entre mucha luz, porque en la luz no hay miedo. Livia me mira con lágrimas en los ojos. Incluso los niños entienden. La oscuridad fue donde vivieron, pero la luz es donde están sanando. Afuera, el jardín florece. Las rosas que plantamos el año pasado están más hermosas que nunca. Rojas, amarillas, rosadas, llenas de vida, como nosotras. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a encontrar el valor para salir, a entender que merece amor sin dolor, entonces cada lágrima, cada momento de miedo, cada noche sin dormir habrá valido la pena, porque el silencio mata, pero la verdad libera. Y a veces todo lo que necesitamos es una mano extendida, una puerta abierta, una voz que diga: te creo,
no estás sola, puedes salir. Yo fui esa voz para mi hija. ¿Serás tú esa voz para alguien más? La justicia llegó, no como venganza, sino como equilibrio natural. Rodrigo perdió su libertad, su familia, su reputación. Livia ganó su dignidad, su paz, su futuro. Y nosotras aprendimos que el amor verdadero no controla, no lastima, no destruye. El amor verdadero libera, protege, construye. Esta es mi historia, la historia de una madre que no se rindió y de una hija que encontró el valor para volar. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.